¿Sí? Ok. No, Franco. Franco está ahí, sí, sí. Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de debate. Digamos, los ponentes son los mismos que actuaron a la mañana, como veis, las mismas personas. Entonces, lo que se busca aquí no es tanto abundar en el discurso particular de cada quien, sino interaccionar. ¿Vale? Entonces, yo simplemente apuntaré una serie de cuestiones que me parecieron a mí, personalmente, que son tan lícitas y lo contrario que cualquier otro. Y después, simplemente os pido que, independientemente de que si os quedó algo pendiente de la mañana, sí podéis soltarlo, que es un pequeño speech, ¿no? Excepto Eduardo, que no tiene permiso. Exacto. Pero lo que se busca es interaccionar, porque tenéis experiencias muy diferentes. Aquí buscamos, adrede, experiencias muy pequeñitas, digamos, con mucha dificultad, como puede ser el caso vuestro, con otras experiencias con un poco más de apoyo y qué tal. Y ver qué cosas podemos congeniar en conjunto, a quién le tiramos piedras, si es a la administración, al mundo en general o al devenir de los acontecimientos, y qué creéis que habría que hacer para que, digamos, todas las iniciativas que actúan desde lo local hasta lo general tengan proyección. Apunto yo las cosas que yo me pareció. Entonces, tengo anotadas unas cuantas en algún sitio. Aquí. Empezando por la más fácil, me sorprendió en la aportación de La Palma, me sorprendió que cuando yo hice el trabajo allí del PIRS y todo el asunto, flipé con el contenido en potasio que tienen los compost obtenidos de platanera. Y a la vez flipé porque había una importación de abono mineral potásico del exterior de la isla, que era como, digamos, una contradicción terrible, ¿no? Digo porque creo que todos apuntasteis una cuestión, que es las dificultades de tipo administrativo, los rollos burocráticos, la cantidad de trámites que hay que pasar, que afectan tanto más cuanto más pequeño, puesto que no tenéis infraestructura, ¿no?, para conseguir, digamos, actuar en lo local, a pequeña escala, y uniendo partes que están muy cerca. Digamos, yo siempre pongo como ejemplo de esto, cómo es posible, cuando yo vivía en Lleida, cuando quería comprar manzanas de Lleida, tenía que irme los jueves a un mercado local, porque después en todos los demás establecimientos de Lleida no era capaz de comprar manzanas de Lleida. Porque todas esas iban a otro, porque eran grandes mayoristas, grandes productores, me alucinaba cómo podía comprar productos hortícolas de Sudáfrica o de Perú a un mejor precio que el del productor de al lado de mi casa. Ese tipo de cosas yo creo que también hay que manifestarlos aquí, porque entre sitios creo que operan mucho, ¿no? Otra cosa que también me pareció que es bastante, digamos, coincidente, es la falta, digamos, de conciencia en lo local o en lo ambiental de las administraciones. Ya no hablo de las empresas, porque las multinacionales es normal que tengan poca conciencia de eso, ¿no? Pero las administraciones que se deben a los ciudadanos deberían ser un contrapoder a ese respecto, ¿no? El caso tuyo, por ejemplo, es muy notable, y el demás. La falta de apoyo a iniciativas que operan en lo local y que, digamos, lo único que hacen es unir cosas que ya están juntas, pero que permanecen separadas por el anacronismo de estas cosas, que de repente este productor no tiene capacidad de ofrecerle su producto a este consumidor que está al lado. Y, sin embargo, a través de un circuito muy largo, puede ofrecérselo a través de una multinacional. Y, por último, en contra, por decir algo en contra, y aquí nosotros tuvimos esa experiencia cuando lanzamos el Revitaliza, digamos, me parece muy bien tener audacia y tener valor y lanzarse las cosas, pero creo que hay que tener una cierta previsión de que la piscina a la que te lanzas tenga agua. Quiero decir con esto que a veces hay lanzamientos entusiastas con una falta de conocimiento muy extremo, que después tiene que venir Ramón Plana a solucionarlo. Y entonces yo creo que eso es un fallo que se debería plantear. Aquí, por ejemplo, nosotros en los primeros tiempos de lanzar el Revitaliza tuvimos muchas discusiones, severas discusiones, con, digamos, mucho maestrillo, entre comillas, de compostaje, que tenía conceptos, digamos, más esotéricos que científicos, o más de orden etéreo que prácticos,
y que en principio eso no es malo en sí mismo, pero cuando quieres ya tener una proyección de un cierto calado, sí es malo, porque genera modus operandi que no tienen trayectoria. No lo digo como crítica, pero también lo digo. Y yo me callo ya. Entonces vosotros hablar, cada uno de los que parezca, a poder ser un poquito hablando de esto, si quieres empezar tú con el potasio. Y después me gustaría interacción, o sea, no habléis mucho rato. Bien, pues sí es una realidad lo que ha comentado Carlos. El micrófono. El micrófono, hay 3 micrófonos. ¿Así ya? ¿Sí se escucha? Sí, es una realidad lo que comenta Carlos. En la isla de La Palma se exporta mucho abono químico rico en... Se importa, sí. ¿Cierto? Sí. Rico en potasio. Sí. Y realmente el compost que estamos preparando en la planta de compost sale rico en sales, y no son tanto sales sódicas, sino sales potásicas. Cuando nosotros empezamos el proyecto y se empezó a poder distribuir el compost, que al principio, en el tiempo que estábamos trabajando, que éramos una experiencia piloto, ese compost no se podía vender, era un compost que digamos que los agricultores podían venir a tenerlo de forma gratuita. Había pues mucha desconfianza. Algunos decían que si el compost venía con picudo, que es una plaga que se sitúa en lo que es el plátano, en el pseudotallo del plátano, pegado a la tierra, sobre todo en la parte que llaman la abuela, digamos no la que está produciendo la piña, sino la que ya produjo el año pasado. Entonces es imposible que el compost de la planta tuviera picudo, porque a nosotros nos llegan restos de empaquetado, no nos llegan rolos de platanera, o sea, la mata de la platanera. Nosotros no utilizamos eso. Se corrió otro bulo que es que usábamos hoja de palmera, y la hoja de palmera tenía un picudo, que es otro picudo que no tiene nada que ver con el picudo del plátano. Entonces se corrían muchísimos rumores pues, con el tema del compost, y los agricultores ni siquiera lo probaban, ni siquiera teníamos esta respuesta. Tuvo que ser un agricultor de otro lado de la isla que dijo, pues yo me llevo todo el compost y lo voy a poner en mi finca, y a veces funcionamos así, por que hacen otros, que lo prueben otros y ya luego lo probaré yo. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado y ya los agricultores lo utilizan, y sí, pues es un tema que podemos hacer. Sabemos que tenemos un material que es rico en algo que los agricultores compran químico, y nosotros únicamente podemos proponerlos que lo usen, que lo cambien, y es mucho trabajo también con los técnicos de la cooperativa, que son los que asesoran a los agricultores. Entonces, los casos en los que son asesorados por el técnico de la speeches no muy largos. ¿Cómo? Decía speeches no muy largos. Ah, vale. Digo, bueno, para que haya un poquito que necesitamos trabajar con los también con los técnicos que hacen los planes de abonado, para que puedan aconsejar el uso del compost. Pues venga, la demás gente, lo que queráis y de lo que queráis. Por favor, más bien dinámico, no grandes discursos. Perdón. No, bueno. Sí, con respecto a la administración que había comentado, no quiero ser el disonante en este aspecto, pero hay una cosa muy curiosa, que nosotros, estando cerca de Francia, tenemos más, esa cercanía nos llega más. En Francia, difícilmente un francés compra algo que no sea francés. Esto es algo que se repite constantemente y es una de las cosas principales para que su economía sea más poderosa. Evidentemente, lo más rentable para todos es comprar lo nuestro, ¿no? Yo creo que en las administraciones, cuando estamos hablando de temas de compostaje o otras cosas, o cuando se generan pequeños productos o cosas pequeñas o productores más pequeños, la apuesta por el producto local tiene unas consecuencias económicas muy importantes. Creo que las administraciones deberían estar planteándose que todo lo que se fomente como productores locales, a pesar de que no seamos, no vendamos tanto humo como esas grandes tal, que muchas veces en proyectos que se vende puede ser más barato, pero que tendríamos que apostar por las cosas locales,
porque eso es una forma de economía muy importante. Esto seguramente un economista como él sabrá más que yo, pero hay que plantearse desde la administración y desde los consumidores que lo más importante en este momento es consumir productos locales, productos de nuestros. Esta es la mejor forma de economía para levantar un país. Yo tenía anotada aquí una cosa que no dije por la mañana, que viene muy en relación con esto, ¿no? Lo tenía anotado para comentar sobre este tema, que es un poco animar al consumo. Tú apelabas a que la administración lo pueda promover, pero realmente todos los que estamos sentados aquí consumimos. ¿Vale? Todos los días es una acción, es un acto público, es un voto que hacemos y decidimos qué modelo queremos o qué tipo de alimentación queremos. Nosotros en la granja ya dijimos que nuestros animales, desde que tenemos este recurso, pues le damos parte de estos desperdicios alimentarios a los animales. Creemos que están mucho mejor alimentados a nivel, se les ve más felices, ¿no? Lo expliqué por la mañana. Pero sí que se nos plantea una duda, nos pasó hace 10 años, incluso algún compañero decía a los grupos de consumo donde comercializamos: pero los productos de Millorandra no son ecológicos, que le dan fruta de una frutería. Por suerte todos nuestros consumidores, porque somos muy transparentes, sabían la realidad. Pero ahora se nos plantea el siguiente debate: ¿cómo recibirán los consumidores que le demos desperdicio alimentario de los restaurantes a los animales? ¿Lo van a recibir bien? ¿Lo van a recibir mal? Es un debate que tuvimos hace muy poquito tiempo, que lo tuvimos. Entonces, bueno, no es fácil decir, no, están comiendo residuos. O sea, eso de no es basura, hay que dignificar, pero es basura. Hoy en día en la cabeza tenemos una mochila de la que es muy difícil librarse. Y todo el mundo entiende fácil que hagas compost y se lo eches a las plantas, y es muy bonito. Nosotros tenemos consumidores que desde hace 2 meses les llevamos el producto a casa, solo vendemos a domicilio prácticamente, salvo un par de cooperativas de consumo, y con qué ilusión, desde que empezamos este proyecto, me dan en su basura en un cubito. Le llevo un cubito estanco, que es fácil de guardarlo sin que dé olores, y me dan su comida. Pero esa comida, que no se la doy a los animales, lógicamente, porque lleva a lo mejor 5 días en su casa, ya ha empezado un proceso de fermentación y ¿no? Eso simplemente lo he hecho compostar, les hace mucha ilusión que les recoge eso, sienten que tiene una utilidad su acción de reciclar y de separar. Pero ¿sentirán lo mismo si me lo dan más fresco y se lo doy a los animales? No lo sé. Hay una transgresión, una parte nueva que hay que criar. Pero solo la gente que estamos aquí, que tenemos conciencia de esto, demandemos productos criados, cultivados con bioresiduos, porque así haremos posible que haya gente que se anime a cultivarlos en lo local, en lo cercano, porque lo de productos cercanos ya me quedan, como es una lucha pasada, ya solo vendo producto local y cercano. Me llaman a veces de fuera y nosotros no vendemos fuera, nos complica la logística y todo, ¿no? Me llaman de Pontevedra a traer unos pollos y cojo la furgoneta y me vengo, porque conozco a la persona y hace una parte social al hablar. Entonces, pues eso. Yo creo que si se incrementa el consumo local y de productos de economía circular, como estos que estamos hablando, habrá más gente que quiera producirlo. Yo, solo un inciso, ya me callo ya. Respecto a esto de lo local y de, por ejemplo, el utilizar desperdicios para alimentación animal, incluso para alimentación humana, digamos, el gran enemigo es el enemigo de orden sanitario, que es el argumento que se emplea tradicionalmente. Nosotros aquí hemos tenido esa misma pelea con el compost por la cuestión de patógenos. Sin embargo, nosotros aquí promocionamos claramente carne y pescado, residuos cárnicos y de pescado que vayan al compostero, que era anti el modelo alemán, anti el modelo Biotón, pero es la única forma de conseguir un régimen térmico elevado, que es el que te garantiza el control sanitario. Entonces, por eso digo que esa combinación entre iniciativas muy, muy valiosas locales, pero un mínimo de conocimiento para conseguir que esas iniciativas triunfen, es necesario esa combinación. ¿Y vosotros creéis que desde una entidad como la Diputación de Pontevedra, que tenéis un cierto peso, es decir, entiendo que tenéis un proyecto Revitaliza hasta ahora con compostaje individual y comunitario, transgrediendo un poco las normativas y la legalidad de que se pueda hacer o poner en el medio de la ciudad, estáis gestionando un residuo en el medio de la ciudad? Meterse ahora al tema del compostaje, no sé si vais a tratar de estudiar la posibilidad de alimentación animal o de esto que no hablamos por la mañana, que nadie lo nombró y a mí se me despistó, el anteproyecto de ley de desperdicio alimentario, que establece unas nuevas definiciones, establece una jerarquía de prioridades, establece como un camino muy claro a seguir, que realmente es el camino. Yo me emocioné mucho el día que salió eso, porque desde el mes de enero llevamos haciendo propuestas por escrito a la entidad local, a la Diputación y la Consellería, que justo vino una ley como caída del cielo, como si bajara Dios y dijera, esto es lo que hay que hacer.
Sí. Primero, alimentación humana. El jamón que os enseñé por la mañana. Yo se lo di a familias del pueblo. No me vale el alma para dárselo ni para compostarlo ni para dárselo a los animales. Después, jerarquía de prioridades, transformados. Los tomates que hablamos por la mañana, esos plátanos, estoy seguro, tú lo dijiste, se pueden hacer harinas. Pero el sentido común nos dice, cuando tienes un producto delante, ¿qué puedes hacer con él antes de tirarlo? Entonces, el compostaje es casi lo último que se debe hacer con los... Totalmente de acuerdo, ¿eh? Con los residuos. Pero como no hay una normativa que permita eso, tiene que alguien romper esa lanza. Vosotros sois una institución, nosotros solo somos unos agricultores con poco apoyo de la administración. ¿Vosotros creéis que podríais abanderar un proyecto de implantación de este proyecto de ley de desperdicio alimentario vinculado a este proyecto de agrocompostaje como última cadena en la jerarquía de prioridades? ¿Crees que tenéis esa capacidad, ese interés, esas ganas de pelear por esa línea? Porque yo entiendo que es una lanza que quien la rompa se va a tener que enfrentar a entidades superiores, pues será la Consellería, porque está Medio Rural implicado, está Sanidad y Salud Pública, hay una serie de agentes veterinarios que tienen sus miedos, los han formado con una orientación, y sacarse esas mochilas es muy difícil. No, nosotros claramente vamos por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que eso lo explicaré mañana por la tarde en mi ponencia. Sí, sí. Que también sabemos la dificultad, ¿eh? Y por eso digo que el conocimiento científico sobre lo que se haga es importante, no tanto por tener ese conocimiento, sino por utilizarlo a tu favor. ¿Por utilizarlo a tu favor? Y bueno, este puede ser un tema interesante porque creo que eso afecta a todos, ¿eh? En este sentido de, pues, menos Eduardo, que no puede hablar. Sí, es broma, venga, adelante. Nada, yo iba a comentar, bueno, que a propósito de lo que estamos diciendo, claro, yo, fruto más bien de cómo ha evolucionado mi experiencia, que yo me acerco a esta historia por aprovechamiento de recursos, ¿no? Que es lo que estamos hablando, lo importante que es no desperdiciar algo que es muy valioso como un recurso. Y luego, con el tiempo, le he añadido esa historia de apoyo a la agricultura. Cada uno habla desde su entorno, quizás. En el entorno en el que yo vivo, hay un dato espeluznante que dice que Euskadi solo produce el 5% de los alimentos que consume. Esto es un dato de debilidad inmenso. Ante una complicación de las cadenas de suministro de lo que podamos imaginar, bueno, pues es una conjetura, puede que no se produzca, pero puede sí que se complique. La situación de debilidad es extrema. Entonces, aquí hay dos miradas posibles hacia el aprovechamiento de residuos en agricultura, ¿no? Mirarlo desde, comentábamos en la comida, ¿no? Desde una posición urbana, decir, qué bueno que nos solucionen el problema de todos estos residuos que generamos y que no sabemos cómo gestionar. Y una segunda mirada, que es aprovechar esta circunstancia para apoyar y reforzar la agricultura, que quizás en Galicia sea de otra forma, pero a lo mejor tampoco cubrís el 100% de necesidades de alimentación, para reconducir un tema que produce una situación de debilidad y peligro futuro muy importante. Yo igual le voy a atacar al tema del procedimiento administrativo. A mí lo que creo que es un problema común es que el agricultor difícilmente va a ser el gestor. Entonces hay que buscar fórmulas administrativas, no sé de qué tipo, para agilizar y facilitar esas tareas, ¿vale? Nosotros hemos utilizado la figura de Agencia de Desarrollo Rural, no sé si es la adecuada, y esa agencia además ha necesitado 3, 4, 5 años para obtener autorización de una planta. Igual teníamos que haber solicitado 10 de golpe, igual la Diputación tenía que sacar al concurso cuáles están por la labor y sacar un concurso público, no sé. Yo creo que nos hace falta en esta fase inicial un momento de imaginación y de probar fórmulas para que eso sea fácil y no empecemos ahí con buenas intenciones, eso, sin lanzarnos a la piscina vacía, ¿no? Administrativamente debe tener cubiertas las espaldas para que bueno, sea un gestor, haya un responsable y igual hasta el desperdicio alimentario también. O sea, el agricultor, yo intuyo que en mi cercanía ya tiene bastante con su agricultura. Hay que ir a apoyar, digamos, a ese agricultor y darle herramientas que le faciliten.
No decirle, no, tienes que ser gestor. Y me voy, no, al revés. Yo ya te haré gestor y el desperdicio alimentario ya te prepararé la instalación o un poco ayudarle un poco al agricultor. De acuerdo en que puede ser una oportunidad la ley de reducción del desperdicio alimentario, pero hay otras leyes que creo que a corto plazo son más relevantes para el tema, sobre todo porque, como comentábamos en la comida, cuando una explotación ganadera tiene ya 300 gallinas, no le van a permitir tratar residuos fácilmente, el veterinario no se lo va a permitir. Entonces, para pequeñas explotaciones muy diversificadas en el modelo tradicional de la casería gallega o de la casa palmera, pues es relativamente fácil tener unos cerdos, unas gallinas y aprovechar el biorresiduo hasta donde se pueda, sin ninguna duda. Pero en términos de magnitudes, cuando hablemos de una diputación, la cantidad que va a poderse prevenir mediante esa ley va a ser pequeña. A mí me preocupa especialmente la poca permeabilidad que ha habido durante los últimos años por parte del Ministerio. Desde Composta en Red se ha intentado, el Ministerio ha dado ocasión de informar. Tienen una orden ministerial que está a punto de ser aprobada sobre compostaje doméstico y comunitario. Se ha intentado que metieran el agrocompostaje dentro, de una manera, el comunitario, el individual y el doméstico está consolidado más o menos. Y está acompañado desde hace tiempo con ayudas del Ministerio, PIMA-PEMAR y otras de muchos municipios. Pero el tema del agrocompostaje está en una situación de desamparo total. Entonces, esperemos que el Ministerio la incorpore en algún momento. A día de hoy se ha opuesto a incorporar el agrocompostaje dentro de la orden de compostaje doméstico y comunitario. Y existe una posibilidad remota, que supongo que mañana Ana nos comentará, y es que en el País Valenciano hay una orden, también está a punto de ser aprobada, creemos, en los próximos meses, ¿no?, a principios del año 23, que es específicamente de agrocompostaje, donde plantea la posibilidad de mezclar residuos de procedencia ganadera, forestal y urbana en pequeñas plantas muy descentralizadas en función del número de toneladas, en fin, lo que estamos hablando. Y esto necesitamos un acompañamiento normativo. Sin ese acompañamiento normativo el recorrido creo que va a ser corto. Pero puede ocurrir que el Estado no lo haga. Yo no tengo demasiada esperanza, aunque confío en que todavía se puede hacer. Tendríamos que esperar a que lo hicieran las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, pues ha comentado esta mañana mi compañero de Baleares que parece que hay una ley que les ha amparado en cierta medida. En Euskadi puede haber algún, o en Galicia, pero van a ser unas pocas solo. Va a generar más bien el desconcierto a veces los ordenamientos autonómicos. Y queda una tercera escala, que es donde nosotros nos hemos centrado más, que es la de los municipios. El año pasado estuvimos redactando una ordenanza municipal de compostajes descentralizados, donde hacíamos lo que no hace la ley: doméstico, comunitario y agrocompostaje. Y mientras no pase de determinadas toneladas, el ayuntamiento, a través de una ordenanza, va a poder pelear que si él lleva el control térmico, es él el que garantiza al Estado que el compost de ese agricultor lo está haciendo en condiciones. Estoy de acuerdo con que sería interesante sumar a agricultores en estructuras cooperativas, asociativas o público-privadas como la que tenéis en Usurbil. Me parece un modelo fascinante. En el País Valenciano, supongo que también nos lo comentará Ana, se está intentando apostar por un modelo en el que una cooperativa, que de todas maneras está comprando insumos de naranjas y exportando naranjas, y tiene incluso una sección de crédito para que los socios tengan acceso al dinero, ¿por qué no va a hacer una sección de compostaje? O sea, el cooperativismo es un espacio y hasta ahora nos ha costado mucho. Lo hemos intentado en espacios de frutas y hortalizas, lo hemos intentado en espacios de cerealicultura. El agricultor, sinceramente, el profesional agrario, a día de hoy, la mayor parte, no es un aliado para el agrocompostaje, porque lo que está esperando es que la política agraria común le compense por las pérdidas que tiene. El tema de diversificación de rentas no lo tienen claramente asumido, lo evitan y prefieren llorar ante la Consellería que pelear el tener una planta para cobrar de la administración local y hacer una buena gestión de sus subproductos y residuos junto con los urbanos. Entonces, no nos ayuda la administración del Estado, no nos ayuda las administraciones autonómicas, que tienden a proteger las plantas centralizadas, y no nos ayuda el sector agrario. ¿Quiénes son los auténticos aliados? Perdona. Los auténticos aliados, disculpa, son los pequeños productores muy pequeños que vienen del planteamiento de la permacultura, de la agroecología, pero son pequeños y son débiles. Esos son los aliados con los que yo creo que en principio, y eso implica plantas de 50 toneladas o de 100, no más. Sí. Simplemente quería decir una cosa, que ese punto en el cual, digamos, el elemento legislativo de peso pase a ser municipal, por lo menos hasta cierto ámbito de tamaño,
Es una propuesta que me parece que es la clave para que los municipios puedan arropar a iniciativas locales sin necesidad de que la autonomía o el Estado o Comunidad Europea ponga trabas. Hasta eso hay que pautarlo, hay que acotarlo. Quiero decir, no puedes hacer por acreción una planta que era pequeñita, pero me va bien más grande. No, eso tiene que tener un acote. Pero creo que es muy importante, eso es uno de los elementos que creemos que sería muy importante. Y nosotros aquí estamos promocionando de manera muy notable, prontamente saldrá la línea de subvención que hemos hecho, para que los concellos por fin se metan a hacer sus, ordenanzas municipales al respecto. Porque es su elemento, no legislativo, pero sí normativo, que les protege. Creo que eso sería un punto... Claro, pero yo detecto, porque yo llevo mucho tiempo presionando, hablando con Franco también, a mi alcalde, para que saque una ordenanza adecuada que recoja todo esto. Recuerdo que Franco me comentaba en una conversación hace un par de meses que el modelo austríaco puro, me decía, Víctor, sería la leche si consigues que tu alcalde consiguieras sacar a concurso público la concesión a agricultores o una cooperativa. Nosotros somos, Marta y yo, cooperativa sin ánimo de lucro, que tiene sus ventajas a la hora de contratar con la administración. Sacar a concurso público la concesión de la materia orgánica a una empresa local, a un pequeño, a una agrupación local, por decir una manera, o a diferentes agricultores. Yo no sé cómo está ese tema, no va a venir mañana este hombre de Austria y yo me gustaría profundizar en ese tema. No sé si, Franco, es aquí el momento que nos digas un poco. ¿Eso es viable? Cuando estáis trabajando en una ordenanza municipal para incluir la gestión de los biorresiduos y hacerse cargo el ayuntamiento de lo que pase en el ayuntamiento, siempre que no salga del territorio municipal, porque ahí sí que tiene competencia, se lo da la ley de residuos, tanto la antigua como la nueva, le da cierto margen para actuar de forma local. Mientras el residuo no salga del municipio, es su responsabilidad, ¿no? Lo que haga más o menos con él. Puede ser, porque yo hablé con algún gestor autorizado de residuos, me decían que sea el ayuntamiento que tenga que hacerse gestor autorizado de residuos para poder a lo mejor hacerse cargo de esa planta comunitaria, aunque la gestionen agricultores. La cuestión es, ¿cómo realmente es ese modelo austríaco que me proponías, que lo saca a concurso, que coja el toro por los cuernos y que saque a concurso esa ordenanza? ¿Cómo funciona? ¿Qué haría falta? ¿Qué elementos? ¿Legalmente se puede hacer ya? Una cosa es una ordenanza, y la ordenanza lo que va a hacer es que puede ser una ordenanza propia de compostaje descentralizado, o puede ser un capítulo dentro de la ordenanza de residuos que todo municipio tiene que tener. Lo que se puede hacer es una revisión de la ordenanza en curso para poner un apartado que sea específicamente de compostaje descentralizado. Pero con la ordenanza lo que hace el ayuntamiento es ver a qué se compromete y qué va a exigir a quienes hagan ese tipo de actividades en su municipio. Otra cosa es que haga una licitación. Un municipio de 5.000 habitantes que tenga 1.000 toneladas al año de biorresiduos. Tiene dos opciones. Una es sacarlo fuera y que se lo lleven como una de las fracciones más, separada, que es lo que va a ocurrir en los próximos años, y otra es decir, tengo 1.000 toneladas, agricultores en un radio de 20 kilómetros. Voy a ofrecer a 60 euros tonelada. ¿Quiénes queréis entrar? No os exijo de primeras, desde la ordenanza y con unos trabajadores municipales, técnicos, voy a controlar que lo hacéis bien, mientras conseguís la evaluación de impacto ambiental. Incluso a los primeros 3 o 4 que entréis al sistema, la mancomunidad va a buscar recursos para pagaros el estudio de impacto ambiental. En Madrid los estudios de impacto ambiental no los han pagado los agricultores, los ha pagado Imidra. En Navarra el estudio de impacto ambiental, 2 años y no hay manera de que avance, el de la CABE, no lo ha pagado el agricultor, lo ha pagado el programa del Pirineo, el programa de desarrollo del Pirineo. O sea, hay recursos para acompañar a las inversiones previas en estudios que tengan que llevar a cabo los... Entonces, esas 1.000 toneladas, el ayuntamiento decide que los va a sacar a licitación a 2, 3, 4, incluso sin cerrar, para que no haya un problema de competencia, que se presente Sogama. Eso sí, como se hacen las licitaciones públicas en comedores colectivos, voy a darle más puntos al que esté a menos distancia, porque sé que voy a emitir menos gases de efecto invernadero y sé que voy a tener que pagar menos en desplazamientos. O sea, ese margen está. Lo que no tenemos referente, o mejor dicho, en el año 21 no lo tenemos. Pues yo tengo todas las miradas puestas en Pontevedra y en Carlos y en Revitaliza, porque yo creo que en 2 años a lo mejor es la primera provincia que hace una licitación de este tipo. A pequeña escala es lo que hicimos en Madrid, un concurso, se presentaron 8 y elegimos a 4 en función de distancia, les dijimos cuánto tenían que pagar, el apoyo que iban a tener durante los 6 meses que duró la experiencia aquella. Entonces una cosa es la ordenanza, que le estás diciendo al agricultor que tienes que cumplir, y otra cosa es una licitación en la que digas yo tengo 1.000 toneladas y no pienso pagar más de 60, porque si lo llevo a Sogama sé que me va a costar 80.
Yo tengo es muy claro. incluso una inteligente forma de gestión de los recursos públicos. Ivonne, igual para ordenanza, podía darnos un toque, o no sé, Edu también, ¿no? Sí, claro, yo estoy bueno, pensando en nuestra realidad y tomar la bueno, palabra la ordenanza la podría hacer si si la Diputación no nos recurriría a esa ordenanza. Claro, yo lo que iba a decir es que creo que una entidad de rango superior a la entidad local, como puede ser la Diputación o una consellería, es la que le puede dar poder. Yo tengo claro que el alcalde de Vilasantar sacaría mañana licitación si supiera que una entidad de rango superior le está diciendo puedes hacerlo, no tengas problema. Por eso digo, si la Diputación de Pontevedra, por desgracia yo no estoy en Pontevedra, pero es igual, me animaré mucho y apoyaré todo lo que se pueda para que esto salga, porque ya copiarán los demás. Si el problema de Diputación es que no tiene competencias propias en residuos y las puede tener delegadas. No directas. No las tiene propias, o sea, de hecho no las tenemos. María sabe mucho de eso y los que, bueno, entonces nosotros podemos ejercer de manera, digamos, delegada representación de los ayuntamientos, pero tienen que concedérnosla. El ayuntamiento, porque ellos son, yo creo que el quid de la cuestión está en el poder local entendido como poder municipal, en muchas otras cosas, ¿eh? Sí, pero el ayuntamiento de vuestra mano va con otra fuerza, es como el perro que va del collar de la mano del amo. Bueno, también te muerden la mano, ¿eh? Pero está la relación, hay la relación, vosotros fomentáis que haya esa relación. Y ahí no hay Un segundito nada más. Hay palabras del público, pero las dejaremos después en la segunda parte, pero sí habrá, ¿eh? O sea, que ir pensando si queréis alguna cosa, que habrá un tiempo razonable para que habléis tal. Lo digo porque hay una palabra pedida, la noto, ¿eh? Perdón. Sí, supongo que habrá mancomunidades, consorcios también aquí. Muy poco, en Galicia hay muy poca tradición. Para la gestión de residuos no tenéis figuras. Nuestro ayuntamiento está mancomunado los 3 concellos para la recogida de la basura, no sé si se refiere a eso. Galicia, sí, se refiere a eso, pero en Galicia en general, digamos, la praxis de mancomunarse es muy poca, ¿eh? Cataluña es muy superior, ya nos hablará Giró, Navarra yo creo que también, Euskadi también, en cambio Galicia en ese sentido no es nuestro fuerte. A ver, yo quería comentar algo, a ver si me sale la idea que quiero. Hablamos de administraciones que evidentemente pues, son fundamentales, ¿no? en que se pueda trabajar en este sentido, pero a mí me suena un poco a burbuja todo lo que estáis comentando, que seguramente en unas localidades sea mucho más factible y en otras es más algo bonito que se oye contar. Lo veo como poco realista. Me parece que hay mucho trabajo que hacer con los consumidores, con los usuarios, como nos queramos llamar, ¿no? Hay mucha gente, por lo menos lo que yo veo en mi zona, que no tiene ni idea ni lo que es el residuo orgánico, ni lo que es el compost, ni nada por el estilo. O sea, que ni separan todavía en origen, en casa. Entonces, es un poco también relacionado con lo que hablabas del consumo local, ¿no? Estamos poco concienciados, en general, todos. Bueno, todos. Ya sé que evidentemente hay diferencias, ¿no? Y por eso estamos aquí. Pero digo como sociedad, ¿no? La inmensísima mayoría de la gente prefiere irse a comprar a un centro comercial que lo tiene todo más fácil que comprar en la tienda de su pueblo, que va a comprar, pues le va a costar encontrar a lo mejor tanta diversidad, ¿no? Quiero decir, a mí me preocupa mucho la mentalidad del ciudadano. Hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que es un problema de mentalidad cautiva. Y creo que afecta al poderío, digamos, de las grandes cadenas de distribución. Yo tengo un vecino donde yo vivo que tiene vacas, que las tiene solo, le quedan 2 vacas y las tiene solo para criar terneros y vende la carne. Cuando desteta, cuando ya vende el ternero y tal, tira la leche al río. Sí. Yo estoy empezando a aprender a hacer queso para aprovechar esa leche, que no es que la coja del río, me la da él, pero... Son problemas que creo que son de ordenamiento, que claro que está muy relacionado con la sociedad de consumo y con el capitalismo en general, y entonces esas cosas, pero no vamos a entrar en esas profundidades, ¿no? Sino más centrado en cómo lo local tendría que ser más eficiente y unir punto final y punto origen, o sea, productor-consumidor, de la manera más posible. No sé, Edu, ¿querías decir algo, ¿no?, al respecto? No. Yo sí que detecto una cosa, en este año que llevo metido en este mundo de los residuos, que estamos intentando en el ayuntamiento, lo que promovemos es que se cambie el modelo integral de gestión de los residuos, no solo la orgánica, que es de lo que venimos a hablar aquí hoy. Y sí que he detectado, a base de contactar con la gente, andar por los contenedores y que la gente se acerque a preguntar, que
cuando se sienten acompañados, los lugares en los que lleguen a conectar con la gente, a hablar con ellos, la gente le gusta sentirse parte. Yo los proyectos que vi hasta ahora, el año pasado hubo, nuestros concellos sí que están mancomunados, son 3 ayuntamientos. El año pasado hubo 8 técnicos andando por todos los 3 ayuntamientos. 8 técnicos son muchas personas para 7.000 habitantes. Y yo este año, me tocó a mí este año de técnico. No se había conseguido nada, ni se veían los contenedores de recogida selectiva que ya hay, ni se veían, la gente decía, es que yo no sé lo que se tira ahí, no, bueno, ahí ya me dieron trípticos. Creo que no se tiene en cuenta la ciudadanía y que se siguen replicando modelos de difusión de las nuevas medidas que no están funcionando, y nadie se cuestiona por qué. Yo me imagino que en Revitaliza tenéis que tener muy claro, porque yo recuerdo cuando Gustavo nos presentaba el curso, hablaba de cómo la gente se contagiaba. Empezaba con miedo, era el compostero comunitario, poco a poco se iban contagiando. Pues yo tengo experiencias que te ponen la piel de gallina de restaurantes del pueblo que eran reticentes a entregar sus residuos y que de repente, de forma mágica, te llaman un domingo por la mañana, oye, Víctor, ¿qué hago con los pozos del café? Oye, y la ceniza de la barbacoa, pues yo ya sé que el restaurante de la esquina el domingo limpia la barbacoa, le tengo que llevar un capazo aparte del cubo. El restaurante, el otro, limpia los pozos del café tal día, le tengo que llevar un cubo aparte. El otro, pero se sienten parte de algo, se sienten como útiles. Y creo que a la mayoría de la gente, como animales sociales y de comunidad que somos, nos gusta sentirnos que hacemos algo útil para la comunidad. En cuanto vemos que en el contenedor amarillo al que tiro los envases viene y lo vacía el camión en el verde porque está contaminado con escombro que echó otro vecino que lo hizo mal, eso es tan perjudicial que yo no creo que la mayoría de la gente no le importe reciclar, creo que la mayoría de gente no le ve sentido. Entonces, intentemos darle sentido a que separen bien los residuos. Yo puedo presumir de tener un 0% de impropios, porque en una pila de 20 metros de largo me puedo encontrar un tapón de Coca-Cola. O sea, son no sé cuántos ceros le tendría que poner detrás. ¿Pero por qué? Porque hay una relación directa. No se lo lleva un camión, no se lo lleva la mancomunidad, se lo lleva un vecino. Hay una utilidad directa. Entonces, en todos estos modelos, si se consiguiera llegar mejor a la ciudadanía, y creo que el modelo Revitaliza llega, por eso se contagia uno con otro y se acaba, creo que es fundamental poner al ciudadano en el centro de lo que se está haciendo. Sin embargo, a mí me parece que hay un paso que falta ahí, que es que, digamos, pasar del voluntarismo a el éxito, en el sentido que esa gestión permita vivir a otra gente que lo está haciendo de manera alternativa a los grandes de las basuras actuales. O sea, que esa gente que de manera altruista y voluntaria, digamos, actúa en su ámbito local, debe además tener la posibilidad de ganarse la vida con eso. Por ejemplo, el caso que tú planteaste esta mañana era muy triste porque, claro, realmente daba ganas de llorar. Es decir, joder, una persona que se preocupa de tanto y que hace una labor social tan importante y se muere de hambre porque resulta que eso no tiene retorno económico. Y esa parte yo creo que es fundamental. Lo mismo que ahora todos conducimos más despacio porque ahora, en un 50, la probabilidad de que te multen es alta, pero antes que no la había. Entonces eso tiene que haberlo. Este sería punitivo y lo otro que yo digo es por la positiva, no por la negativa. Sí, creo que es muy importante. Sí, yo fíjate que te escuchaba y la sensación que me da es que, fíjate, con el tiempo y los años que llevamos estropeando el planeta y con todo lo que se está haciendo, parece que ahora cuando los que estamos haciendo esto, que evidentemente necesitamos un camino de aprendizaje, porque es así, se nos mete prisa. O sea, te quiero decir, no, es que tendríamos que ser más eficientes, o sea, la rapidez empieza ahora para los que a nosotros se nos está dando poca tregua. O sea, es más fácil a una gran empresa que va a hacer un planteamiento, entre comillas, que dicen que funciona, que nos lo creemos, pero que ellos en el fondo sabemos que no es así. Sin embargo, con estos modelos que se están haciendo no se está teniendo paciencia. No se quiere tener paciencia y hay que tener paciencia porque las tenemos que aprender a hacer porque estamos haciendo algo nuevo. Y entonces, ahora, después de tantos años contaminando, no se nos puede decir, oye, es que, joder, tenéis que ser más no sé qué, más eficiente. No, vamos a ver, todo necesita un camino. Y eso es lo que tiene que tener también la administración de decir, oye, vamos a ver, no le vamos a exigir a ellos lo que no les hemos exigido antes a nadie más, ¿no? Sino vamos a ver entre todos cómo hacemos, porque hay expertos, aquí los hay, y evidentemente se está generando todo un montaje de personas haciendo experimentaciones y cosas, y que yo creo que todo lo que se ha hecho se ha trabajado a huevo, porque apoyos hemos tenido, pocos no.
ninguno. Con lo cual, en este momento, lo que hay que hacer, yo creo que también desde la Administración, es vamos a ir juntos y con paciencia. O sea, no podemos estar... Claro, ya sé que la política es un planteamiento de 4 años, ya sé que evidentemente son cosas que evidentemente están... pero que eso, trasladado a todo lo que es el planteamiento de este tipo, no tiene 4 años, tiene muchos más años y hay que tener esa paciencia, creo yo. Sí, yo iba a comentar a propósito de lo que estáis diciendo que bueno, el tema de la sensibilización, del trabajo con la gente ha sido motivo de preocupación durante muchos años. Quizás en este momento yo a mi cabeza, es decir, si me quiero creer un poco los objetivos europeos que se transcriben aquí también evidentemente al Estado, esa discusión ya no está encima de la mesa. O sea, es decir, esto no se va a hacer si la gente participa o no participa. Hay una decisión tomada de que los recursos, o sea, los residuos se recuperen en un porcentaje cada vez más alto en los próximos años. Hay unos objetivos a cumplir. Si me creo esto, la discusión ya es el cómo se va a hacer eso. Y en el cómo se va a hacer eso es muy importante que la gente lo haga porque quiere hacerlo y no porque le obliguen a hacerlo. Una iniciativa como la del compostaje a través de la agricultura, yo os puedo contar un poco la experiencia que podemos tener allí de acercarnos a alguien a contarle, oye, ¿te quieres sumar y participar en esta historia que va a ser para... lo van a recoger agricultores, que van a cobrar por el ayuntamiento por este servicio, que luego lo van a compostar y lo van a convertir en abono. La recepción que la gente tiene a este mensaje, yo creo que es muy alta. O sea, hay una identificación clara de que esto va a algún sitio, que esto sirve para algo importante, que es generar alimentos y que además es en un ámbito muy cercano. Entonces, rebobinando un poco, decir, si yo veo que lo que tenemos que un poco que pensar es el cómo hacerlo de la manera más coherente, sensata, esta opción cubriría también lo que estábamos empezando a comentar, o sea, la de una sensibilidad positiva hacia ello. O sea, va a despertar una respuesta positiva en la gente, va a colaborar en algo que entiende qué es lo que es. O sea, mismo yo, por ejemplo, con el plástico, yo separo el plástico y lo echo al contenedor, pero no acabo de ver un poco la sensatez del asunto. O sea, es decir, producir plástico es algo que no tiene solución aunque lo recicles. O sea, en esta historia es muy sencilla. O sea, es decir, algo que se convierte en abono, inmediatamente lo ves para qué sirve. Lo otro, pues no sé. Yo igual discrepo contigo y voy a explicar un poquito. Yo estoy un poco harto de las campañas de sensibilización, porque ya cuánto dinero se ha gastado en campañas de sensibilización, y claro, ya llega un punto en el que, para haceros una idea, Usurbil, 6.000 habitantes y tenemos un empleado municipal que se dedica a informar sobre temas de residuos a las empresas y vecinos y vecinas. 6.000 habitantes, ya llevamos 10 años más del 85% de recogida selectiva y aún y todo tenemos que seguir, porque si bajamos el pistón, ¡pum!, enseguida se nota, aumenta el rechazo. Y claro, ahí ya estamos pasando a un nivel de recogida en masa de alta calidad. Sensibilizando puedes llegar a un porcentaje de población sensibilizada, sí. Irá cayendo alguno, pero tienes que estar muy encima y todo nos regala, empezando desde yo. Nos vamos relajando y si no estás ahí encima, y luego el tono, desde luego tiene más paciencia que yo, la informadora del ayuntamiento, lo cuidas mucho, pero siempre son los mismos, hay que repetirlos y seguir, y yo creo que hay que dar un salto ya cualitativo o cambio. No podemos seguir con las campañas de sensibilización de siempre porque los resultados no dan y el residuo hay que recogerlo en calidad y en cantidad. Sí, de todos modos yo abundo en eso, yo tampoco estoy de acuerdo, Edu, con eso. O sea, me parece que eso es muy importante, pero no es suficiente. Y ya puestos, aunque no me parecía el tema para hoy, pero bueno, ya puestos, el pago por generación es el que se resolverá ese tipo de asuntos y la obligatoriedad. Lo siento mucho porque nadie discute que hay que circular por la derecha, excepto en Inglaterra, ¿no? Entonces, es una cuestión que ya entra dentro del acervo general y nadie lo duda, ¿no? Pues lo mismo tiene que llegar a este tipo de cosas y eso tiene que generarse vías que siempre, cuando sean de tipo voluntario, que las personas se convenzan y tal, es óptimo, pero si no, hay que generar una vía que tenga elementos de premio y castigo, por lo menos, no solo de castigo, que sería
y el pago por generación. Pero bueno, yo quería cambiar un poco el ámbito porque, digamos, eso es una batalla que tenemos aquí, muy fuerte. Nosotros defendemos desde Revitaliza el puerta a puerta, no tanto por que nos parezca mejor que el intercontenedor o otra variante, sino porque creemos que es el que es realmente efectivo, por una sencilla razón. No hay contenedores en la calle, ningún tipo de contenedor. Por lo tanto, no hay lugar al cual tú puedas echar, separado o no separado. Eso tiene un riesgo muy grande en el rural, los vertederos incontrolados. Sí, sin duda. Si aún recogiendo todo gratis, porque cuando planteé esto en el ayuntamiento me decía, Víctor, tienes que tener cuidado, porque si pones un sistema muy estricto, podemos volver en el rural. En la ciudad es muy difícil porque no tienes que tirarlo, pero en el rural la tentación es muy grande, lo tiro en cualquier rincón. Así están los ríos llenos de plásticos y todas estas cosas. La policía creo que rural. el límite de hasta dónde presiona y hasta dónde no es muy complicado. Bueno, eso es como aquí, que hay una discoteca que se llama La Luna y la gente bebe mucho y la Guardia Civil dice que se escapan por las corredoras para escapar el control de alcoholemia. No vas a dejar de controlar simplemente porque vayan a irse por las corredoras. Yo creo que eso no es un argumento sostenible. Pero bueno, yo quería salir de eso porque las jornadas son de agrocompostaje. Esa es una batalla que tenemos aquí muy fuerte ahora mismo, a ese respecto, ¿eh? Pero no es el momento, creo yo. Yo quería volver al agrocompostaje en el sentido de, digamos, nosotros, por ejemplo, en nuestro plan tenemos previsto, nosotros vamos muy por lo local, individual, comunitario y plantas muy comarcales. Tenemos diseñadas un diseño que son 6, 7 plantas comarcales, contando la de Vigo, y ahora mismo queremos darle una vuelta de tuerca a eso, que por eso se hacen estas jornadas, en la que, ¿por qué vamos a generar infraestructuras exclusivamente para la fracción orgánica del residuo municipal, que es más caro, que es más complicado y que encima solo soluciona esa pequeña parcela de problema? Pues aprovechemos y demos el paso al agrocompostaje, que es el motivo de lo que estamos aquí, bueno, el motivo que buscamos en esta reunión, que es, hay otra vía en la cual no solo haces eso, sino que además tratas otros residuos y encima todos esos nutrientes que te vienen a ti en forma de alimentos pasan otra vez en forma de residuo, pero un residuo aprovechable, o sea, de producto, subproducto, al campo, de un modo natural, sin necesidad de establecer elementos de tránsito posterior. Y eso es lo que se buscaba con estas jornadas, ¿no?, que está puesto en el asunto, ¿no? El otro tema es muy interesante, pues muy peliagudo y encima no está claro quién tiene más razón que quién no, ¿no? Por eso me gustaría más reconducirlo, ya sé que es muy importante el otro, ¿eh?, pero me gustaría más reconducirlo en la bondad o maldad de esta cosa que, pues bien, hay que recoger, correcto. Hay que hacer instalaciones en las que se composte, superado antes lo que sea de desperdicio alimentario, alimentación animal, etcétera, etcétera. Eso está claro que tiene en jerarquía anterior. Pero después, ya que haces ese tiro, pues aprovecha y mata a varios pájaros con ese tiro. Entonces el agrocompostaje yo le veo esa cuestión. Y nosotros ahora mismo no nos planteamos hacer inversión en ninguna planta. Porque ninguna planta monográfica de residuo municipal. Y esa es la idea que me gustaría que se discutiera más aquí. Y bueno, nosotros lo tenemos en lo teórico y vosotros lo tenéis en la realidad. Pues entonces, a ver, sobre este tema, ¿qué os parece? Yo como mínima experiencia, porque ya digo, a ver, nosotros podemos haber recibido el año pasado, que es cuando más hemos recibido, pues unas 50 toneladas, ¿vale?, en el año. O sea que, bueno, es una cantidad interesante, pero no es muy grande. Nuestra idea, como os comentaba antes, es que ha sido satisfactorio solamente por el hecho de eso, de estar aprovechando todo ese residuo, de que ese residuo no vaya a vertedero. O sea, a mí me parece una idea genial, imprescindible, incluso sin cobrar. Si se cobra, pues mejor todavía, ¿no? Claro, en nuestro caso sin cobrar, pero digamos que el trabajo lo ha hecho también la mancomunidad que nos ha traído el residuo, ¿vale? Ellos han traído la máquina, ellos lo han movido, bueno, yo tengo que tomar temperaturas, tengo que fijarme, tengo que hacer las fichas, etcétera. Un cierto trabajo. Pero sí, incluso, ya digo, incluso sin cobrar, me parece una idea de cajón. O sea, cierto es que, por ejemplo, en nuestra zona tampoco hay tantos agricultores, tampoco va a haber una opción para resolver mucho. Por aquí me imagino que mucho más, ¿no? Pero me parece, ya digo, de cajón que se tenga que hacer así. Y efectivamente, antes comentabais que si era mejor hacer varias plantas o juntarlo todo en una. Nosotros en un momento nos planteamos eso, juntarnos en un sitio. Eso tiene sus inconvenientes, porque yo en mi huerta lo tengo fatal para irme trasladando. Primero, para trasladar mis residuos. Imposible. Ni tengo tiempo ni tengo medios.
y luego para ir a recoger el compost ya hecho y traérmelo a mi terreno. Imposible. ¿Vale? Entonces, Pero creo que en el ámbito en el que te mueves tú no tiene sentido ni la recogida en sí mismo, sino que ahí tendría que ser el autocompostaje, realmente. Claro. A esos niveles, nosotros, por ejemplo, estamos en contra de que se recoja lo orgánico selectivamente, y aunque se haga perfecto, en prácticamente el 70% de los municipios de la provincia, porque según nuestros cálculos no es necesario, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque se puede hacer el tratamiento de eso sin recogida. sí, perdona. Sin recogida, sin Compostaje tener que individual. recogerlo. O sea que tú en tu casa o en tu comunidad lo puedes hacer sin necesidad de recoger. O sea, de un contenedor, de un camión que los lleva a algún sitio, ni grande ni pequeño, no hay que hacer eso. Bueno, eso ya es... Eso ya... ¿Eso significa que van a tener legislación para hacer eso? Quiere decir que la legislación les permite hacer ese compostaje sin darse de alta en nada, sin tener ningún tipo de... Porque claro, esa es la Sí, la nosotros parte hemos tenido problemática. una discusión muy severa, sobre todo con el Ministerio, con Miteco, a este respecto. Es que el problema de que tenemos, bueno, nosotros lo hemos conseguido, pero la mayoría es que cualquier cosa que se ha hecho no han tenido permisos, o sea, que no ha habido manera de que tuvieran permisos. Porque se movía, o nos hemos movido en un terreno de la alegalidad. Pero en todas las legislaciones que no ilegalidad, alegalidad. En todas las legislaciones que están naciendo ahora, tanto en la nacional como la autonómica, como en todas, ya se contempla ese tipo de cosas como una gestión con valor en sí mismo, sin recogida, que además afecta fundamentalmente al biorresiduo, porque las demás hay que recogerlas porque no se pueden reciclar in situ. Por lo tanto, si no las recoges, se acumularían y sería una terrible. Tú no puedes reciclar plástico en tu casa, ni puedes reciclar papel en tu casa, ni puedes reciclar vidrio en tu casa, pero sí puedes reciclar orgánico en tu casa. Sí, pero quiero decir, imagínate que tienes 200 ovejas, bueno, lo que sea, tienes un planteamiento y quieres hacer eso. Para eso tiene una normativa porque puedes contaminar. O sea, ahí... Bueno, pero entonces ya es con recogida. No, tuya, lo que generas tú, de tus propios animales. Pero simplemente es el caso del hotel por la mañana. Era Por ejemplo, en mi caso lo que yo genero. Sí, vale, bien, pero entonces estamos hablando de cosas. Yo hablaba desde la óptica municipal. Ya, O sea, no recoger el residuo municipal. El municipal. ¿De que cada uno Y- en su casa composte? Sin duda, sin la menor duda. Se habla de compostaje individual en zonas rurales aisladas, por ejemplo. Sí. Entiendo cuando hablas del 70%, que es lo que... Y comunitario la en realidad zonas rural. periféricas. Claro, comunitario en el rural es complicado hacerlo. En rural Nosotros tenemos eso. ese cálculo y nadie nos lo ha rebatido hasta ahora seriamente con Sí, datos. yo también lo creo. Ideológicamente sí, pero seriamente no. En Galicia sí que hay ya un ayuntamiento que ha dicho que en las zonas rurales, San Sadurniño, no recojo la... Bueno, es una experiencia piloto muy bien dirigida, pero Pero no, no afecta al global. No, solo a las zonas rurales. Bueno, es lo mismo, es una experiencia interesante, pero parcial. La diferencia está en que en todo el ámbito geográfico de ese ayuntamiento no hay contenedores y no hay recogida de orgánico. Claro, pero lo que Pues tiene eso, es que vuelvo a que no es lo mismo. No quería hablar de eso porque esto es agrocompostaje. Podemos hacer otras jornadas en las cuales hablemos de cómo llegar al pago por generación y racionalizar eso, pero sería otro ámbito. Entonces, ¿con qué que trasciende esto. residuo planteas hacer agrocompostaje? El de grandes generadores, entiendo. Por ejemplo. Nuestro plan aquí, que lo explicaré mañana en mi ponencia, es que hay un excedente, o sea que hay, por ejemplo, Pontevedra ciudad, tiene composteros individuales, bastantes, tiene composteros comunitarios, bastantes, funcionan muy bien, está detrayendo una gran cantidad, pero aunque fueran perfectos, eso no afectaría a la totalidad de sus bioresiduos porque el tramado social demográfico de Pontevedra no lo da. Entonces ahí hay que recoger. Por lo tanto, ahí estás obligado a recoger. Barro, Covelo, el 70% de los municipios de esta provincia no tienen que hacer eso, pero otros sí. Vila García, Cambados, etcétera. Pues en esos que hay que recoger, el ámbito de esta discusión de aquí, la que planteamos nosotros es, ya que hay que recogerlo, ya que hay que compostarlo, pues abandonemos nuestra vieja idea de hacer plantas, específicamente para eso, y hagamos plantas que aprovechen sinergias de otros residuos. Esa es la idea. Y es lo que me gustaría que se hablase, porque lo otro es muy interesante, y aquí estamos con una batalla interna interesante al respecto, pero no es el momento, porque claro, entonces nos enzarzaríamos ahí. Sinergias te refieres a que eso se pueda mezclar con otro tipo de residuos, es decir, o sea, que puede ser residuos
de granja combinados con residuos municipales. La idea es que el residuo que se va, el que se exporta, el que va, es el municipal, es sedentario. Cuando tú no puedes tratar lo que afecta, pues aquí en Pontevedra, de 61 municipios, afecta a 12, 15. Los demás no necesitan hacer eso. Vale, entonces, como ya hay que hacer eso, la discusión de estas jornadas es, ya que hay que hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en lugar de nuestra opción original, que era hacer plantas a coste propio y monográficas, decimos, hacemos plantas que sean de sinergia con otro sector y plurales, no monográficas. Esa es la discusión. Ese es el modelo austríaco, sean agricultores sí, o sean pequeñas industrias, porque la mitad más o menos de lo que llamamos agrocompostaje en Austria lo están haciendo industrias alimentarias con subproductos y residuos industriales, no necesariamente. Nos diferenciamos del modelo austriaco y tenemos mucho conocimiento, somos muy amigos de Florian y mañana hablará aquí, en que ellos proponen que sea el agricultor el que actúe de recogedor. Nosotros eso no nos lo planteamos. Planteamos recoger y llevárselo al agricultor. Bien. Es la única diferencia, por lo demás coincidimos plenamente. Por los casos en los que hemos participado, uno de los grandes problemas del agrocompostaje, en Austria tienen como límite un 3% de impropios, porque una finca de un agricultor no es un sitio para andar separando, es una finca donde tiene que llegar limpio. Austria tiene un 3%, Alemania plantea para el agrocompostaje un 5%, tú obligas a un municipio de la noche a la mañana a que separe la materia orgánica. Casi seguro que no tienes un 5% de impropios, tienes más. En algunos casos de puerta a puerta en Euskadi han conseguido un 3%, ¿no? Un 2%, pero no es fácil conseguir una calidad suficiente. Y en cuanto pase de un determinado porcentaje de calidad, tiene que irse a una planta que tenga la capacidad de separación en destino. Entonces, ¿cuál es nuestra visión o nuestra propuesta? No tenemos que empezar en un municipio al 100%. Lo que tenemos que comenzar en el municipio es lo que llamamos el perfil E. ¿Quién voluntariamente quiere participar? El municipio de Aoiz. ¿Por qué tienes la calidad que tienes? Porque se dijo, cuando haya 100 hogares que quieran participar, empezamos la recogida domiciliaria. Y se hizo una campaña. Y cuando se llegó a 100, voluntarios, no obligatorio, con una bonificación, que podemos debatir sobre si tiene o no sentido hacer la bonificación, con una bonificación los hogares se sumaron. Y cuando ya había 100 que eran los más concienciados, entonces empezaron a haber 120, 130, 140, COVID por medio y ahora son 300. Es una conquista paulatina. Y en este proceso de conquista de la materia orgánica, la calidad la determina el periodo en que dialogas con la comunidad para construir una cultura. Y la cultura es una cultura comunitaria, no es una cultura de decreto, no es una cultura obligatoria, porque Cataluña lleva mucho tiempo haciéndolo y tenemos porcentajes de impropios del 10, 15 y 20%. O sea, no siempre por llevar 10 años haciendo las cosas. Hay que empezar las cosas de una manera distinta para hacer agrocompostaje a como empezaríamos para que se lo lleve Sogama o una planta centralizada comarcal que tenga capacidad de separación en destino. Nuestra propuesta es empezar con compostaje comunitario. Un espacio donde la gente lleva sus residuos, donde se juntan una vez cada 15 días o cada mes para hacer un taller y voltear y ver si hay impropios, donde huelan, donde compartan, que boca a boca se hable en el colegio, a la salida de la misa, en el pleno del ayuntamiento, porque es una actividad cultural que se incorpora a la vida del pueblo. Y después de un tiempo de compostaje comunitario, si tiene sentido y es viable el compostaje comunitario, bien, y si no, sustituirlo por una serie de nodos separados de los puntos de recogida habitual o llevar a cabo una recogida domiciliaria. Así sí que puedes conseguir por debajo de un 2% de impropios, porque, por favor, a un agricultor no le llevemos más, porque con 0,3 ya tenemos quejas por los plásticos. Entonces, hay que cuidarles y eso no pasa por un sistema convencional de información o de comunicación. Requiere comunicación y comunidad y se construye comunitariamente el proceso de cambio cultural. Creo que sí, hasta un cierto momento. Creo que eso es el origen, el cerne de que dimos en Galicia, de que eso se genere, pero después llega un punto en el cual ya hay que adoptar otras medidas. O sea que totalmente de acuerdo hasta un cierto momento. Pero por eso digo, pero es que ese siguiente momento, que es básicamente traducido es el paso de la voluntariedad a la obligatoriedad, sí o sí habrá que hacerlo en algún momento. Sí, no queda más remedio. Es que no hay otra, seguro, si consideramos que es un bien común. Yo creo que nos vamos a encontrar con dos calidades, recogida selectiva, obligatoria por ley, y recogida hiperselectiva. Para que se lo quede un agricultor en el pueblo tiene que tener una recogida hiperselectiva. ¿Quién quiere participar en un sistema que se va a quedar en el pueblo cerrando ciclos y alimentando la tierra que nos alimenta? Pues lo llevas a un sistema. Y la gente que va a seguir haciéndolo mal, porque el cambio es muy lento, que se lo lleve Sogama o que se lo lleve la planta centralizada que va a tener medios. Sé que duplica la recogida, pero el agrocompostaje pasa por eso.
Pero mira, fíjate, por ahí van los tiros ya. Mira, las normativas que vienen de Bruselas ahora, que han sido traspuestas en abril del 21 a la española y aquí en Galicia se acaban de transponer en diciembre del 21, la financiación que hay para plantas de compostaje de recogida selectiva financia de todo menos mecanismos de separación de inadecuados. Fijaros, yo flipé cuando vi eso. Te financian de todo, la volteadora, camiones, lo que quieras, instalación tal, pero no te financian ningún elemento para separar las cosas que llegaron allí y no deberían haber llegado. Por lo tanto, si tú gestionas eso, promocionas eso y no cuidas ese detalle que tú dices de la hiperselección o de la selección, te hundes literalmente. Por lo tanto, optas a un dinero que va a ser tu ruina. Y creo que eso ya va. Tú fíjate lo que han tenido que parir en su cabeza los señores de Bruselas, que no están precisamente cerca de la sensibilidad local, para que todos los Next Generation que están llegando, que aquí a Galicia ha recibido 22,6 millones de euros recientemente, que se ha abierto el plazo el día 15, en el cual, miradlo, no te financian nada para separar impropios en las recogidas selectivas. Con lo cual ya van por donde tú dices, pero van por otra vía, digamos, de arriba abajo en vez de abajo arriba. Y todo es necesario. Yo lo que digo es que hay elementos que trascienden al voluntarismo. No se puede conseguir lo que nosotros pretendemos con solo elementos voluntarios. Pero no se puede. Dejémonos 5 años como mínimo para hacer una conquista de la materia orgánica con calidad. Mañana hablaré yo. Y una observación rápida que tiene que ver con los modelos. Mi pueblo y el pueblo de Edu tienen la misma tamaño, más o menos. El porcentaje de gente que está participando en su sistema y en el que está participando en Torremocha Jarama es muy similar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Él tiene muchos menos impropios. ¿Y sabes por qué? Creo yo. Porque es el agricultor la persona que está recogiendo. En el caso de la Mancomunidad de Sierra Norte es un trabajador de una mancomunidad, es un funcionario que está cumpliendo con... Cuando la ciudadanía sabe que el agricultor lo recoge, te garantizo que puede haber varios puntos de mejora en la calidad de la recogida. Eso puede ser. Lo tengo claro desde la experiencia, lo que nos ha permitido estos años. Es mejor que lo haga un agricultor. O sea, dejemos que el agricultor sea la cara del proceso de cambio cultural, porque lo va a hacer mejor seguramente. No mejor que un educador ambiental, pero va a ser muy verosímil cuando un agricultor le diga es que va a ser para mis animales o va a ser para alimentar a la tierra que después te alimenta a ti en las hortalizas o en las frutas. Sí, ahí creo que tienes razón. ¿Alguna cosa? Estoy de acuerdo. O sea, y además en el mundo local es necesario, bueno, pues es lo que he defendido también aquí hoy, es necesario que se generen esas economías que además apoyen a la economía local. O sea, no tiene ningún sentido que todo eso no sea a través de los propios actores locales que necesitan más actividades y más cosas industriales y empresariales, que esta es una, el empleo verde es ahora mismo fundamental dentro, o sea, porque la agricultura es lo que es y ha llegado hasta donde ha llegado y la ganadería ha llegado hasta donde ha llegado y hace falta que todo esto entre, o sea, hay que decir, no esto y muchas más cosas, Entonces, yo estoy de acuerdísimo contigo en que tienen que ser esos protagonistas locales los que hagan todo. Y olvidémonos ya de multinacionales recogiendo cosas y olvidemos ya de todas esas historias. Vamos a dejarlo en casa, que la economía local es lo que hay que defender. Desde mi punto de vista vamos clarísimo. Si no, nos vamos a hundir. Pero ahí la administración tiene que tomar... Pero la administración lo que tiene que hacer es olvidarse ya de todos esos rollos patateros de gente que le viene contando historias de no sé qué, que eso es nada. Sí, pero mira... Le venden historias que después le salen muy caras. Que se la venden barata, Cierto. Luego lo sé muy bien, vengo de ese mundo. Vendí muchas historias baratas que fueron muy caras. O sea, mea culpa, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hice el PIRS de tal, hicimos un diseño para toda la zona norte en particular, que era de compostaje local, precisamente porque aquello, y además entonces no había la periférica de la carretera, que ahora con el volcán todo se ha cambiado, y entonces era inviable de andar recogiendo. ¿En qué acabó la cosa? Pues el Cabildo contrató con una empresa para la cual yo había trabajado, en la cual vendía esos humos también, o sea, yo soy pecador, ¿vale? Y hizo una planta centralizada para toda la isla, totalmente inviable en el Paso, que es una locura. Bueno, pues si el Cabildo, que es un Cabildo concienciado, yo tengo mucho contacto con vuestro Cabildo y la actual directora del Cabildo, bueno, me parece que es genial, pero hay que, aparte de pensarlo y de tal, hay que echarle valor al asunto y eres responsable delante de tus ciudadanos de esa ruina. Nosotros tenemos concellos aquí
que tienen un presupuesto de 3 millones de euros anuales, 3,2, tal, para todo, y que palman 400.000 euros al año en residuos. Palman 1 millón de euros, un concello enano que no tiene donde caerse muerto en el sentido económico, 1 millón de euros, y el que venga atrás que arree. Si eso no es un problema, que baje Dios y lo vea. Porque si dijeras, bueno, estos son pajas mentales de gente que está ociosa y habla de estas cosas. No. Es el hueco económico más grande de los concellos de nuestra provincia pequeñitos. Hay otros concellos, por ejemplo, Pontevedra está saneado y otros concellos están muy bien saneados. Es el residuo. Por lo tanto, tienen un problema gravísimo y van pasando la pelota constantemente y el que venga atrás que arree. Nadie. En el mundo empresarial, ese que yo critico y que yo participé haciendo cosas muy malas, como un ejecutivo hiciera una desfeita de ese estilo, duraba un telediario. Pero aquí a nadie se le piden responsabilidades y a nadie para atrás se le piden responsabilidades. A ningún político se le piden responsabilidades de los millones. No digo corrupción, digo mala gestión. Es que además cuando tú entras en una contrata de este tipo, que es un poco lo que nos pasa con la electricidad o que nos pasa con Internet, ¿qué pasa? Que entras en una dinámica también de alguna forma de dependencia. Y si ese te dice, oye, pues mira, tengo que subirte el precio después de que pase, porque esto si no es inviable y si no te deja colgado, dos cojones tienes, ¿no? O sea, no tienes nada que hacer, a pagar. Sí, con lo cual, lo que era barato, ¡pam!, se te convierte, y al final este no va a perder, porque además si no te deja colgado, a ver qué haces tú con la basura. Ya. O sea, que es así. Sí, sí. Pero bueno, aparte de trascendiendo eso, yo que sé, Ivonne, por ejemplo, que yo he tratado mucho en su caso y lo he seguido mucho, digamos, a vosotros os han tenido debajo del zapato de una manera bestial y totalmente, vamos, que no sé no sé si el gobierno vasco o lo que sea, porque la apertura de vuestra planta habéis pasado por un verdadero calvario. Ahora, gracias a Dios, o gracias a quien sea, lo habéis conseguido, pero es que las trabas que os han puesto. Y entonces yo creo que eso es que hay que generar un espacio en el cual, cuando alguien que no sea muy loco y que tenga un poco de interés y tal, tenga posibilidad de hacer cosas, ¿no? Que es lo que... Ahí, bueno, en Guipúzcoa sí que tenemos un sistema curioso que se copió del esquema mental de la gestión del agua, y es la recogida en alta y en baja de los residuos, ¿vale? Entonces, los ayuntamientos somos los que hacemos recogida en baja, y ya cuando lo llevamos a una planta de transferencia o a la planta de compostaje, de transferencia ya se convierte en alta. La lógica perversa que nos han utilizado es que cuando ya hacemos la recogida en baja, estamos obligados a darles a ellos, ¿vale? Entonces yo quiero ir a agrorecompostar, pero el consorcio nos dice que no, que yo no puedo llevarlo a agrorecompostar, sino que estoy obligado a darles a ellos el biorresiduo. Es un rollo cautivo, es un rollo cautivo. Cautivo. Porque yo pertenezco a una mancomunidad en la que estoy en minoría, esa mancomunidad ha delegado sus competencias al consorcio y el consorcio es quien manda. Sí. Y ahí estamos atados de manos y pies y estamos ahí, pues bueno, todavía seguimos ahí intentando salir de la toalla. Y luego una pequeña aportación. El agrocompostaje, yo plantearía, ¿recogiendo el biorresiduo del agricultor o no? La parte positiva lo veo, es verdad, pero claro, administrativamente, donde mayor margen de negocio también hay es en la recogida. Tratando el biorresiduo no tienes tanto margen de negocio. Es un poco, y desde el punto de vista del ayuntamiento como técnico, digo, claro, yo tengo una empresa pública de recogida montada, si le doy al agricultor a ver cómo lo cuadro, y yo la empresa pública que tengo creada, pero si tienes FCC de turno ahí detrás. Entonces, una de las variantes importantes en el agrocompostaje es eso. ¿Qué le ponemos al agricultor? ¿Recogiendo también o solo compostando? Eso. Mira, un segundo. Tenemos un momentito más para hablar porque en 5 minutos abro la voz a la gente del público para que tengamos por lo menos media horita de que podáis decir lo que tal. Entonces, por favor, si decimos cada uno lo último. Bueno, lo último, aparte de las preguntas que nos hagan, ¿eh? Sí, yo iba a comentar sobre, bueno, decíais que teníais un plan inicial de crear 6 plantas comarcales, un poco para tratar de los residuos orgánicos de las comarcas, ¿no? Que ahora vais a sustituir por un intento de llevarlo a agricultores, ¿no? Pretendemos. Digo, por nuestra experiencia, y además, bueno, sobre todo el matiz es tan importante decir, y además así no hay que hacer instalaciones, ¿no? O no hay que crearlas. No hay que crearlas monográficas, o sea, serían más plurales. Vale, yo lo decía porque, claro, nuestra experiencia es que esto tiene lógica con agricultores grandes, agricultores medianos, agricultores pequeños, pero
nuestra realidad, por ejemplo, es que los agricultores son pequeñísimos. De alguna forma, los que están produciendo ahora en circuito corto una agricultura ecológica o a lo mejor no es ecológica, pero sí que es sostenible, son agricultores muy pequeños. O sea, ese es el universo de llegada. Entonces, claro, nuestra experiencia, y lo comentaba, es decir, resulta que el trabajo físico asociado a esto, por la ausencia de maquinaria, puede que no dispongan de un tractor suficiente para tener una boteadora, lleva a que hay un momento en que el cansancio físico es demasiado grande, incluso aunque esto sea una importante entrada económica, como yo os explicaba, ¿no? Este es un poco un límite que tiene esta historia en nuestra realidad. Es decir, nosotros quizás nos tengamos que darle una vuelta a hacer una instalación común o algo que sí que exija una inversión. Y ahí aparece otra vez el tema, es decir, la inversión por el tamaño ínfimo o pequeño de estos agricultores, ellos no pueden llevarla a cabo. Entonces tiene que ser la institución que haya decidido que esa es la estrategia a seguir la que aporte ese dinero. Eso sobre el tema. Y sobre el tema que decís, recogida y tratamiento, claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos hablando de, os decía, 15-20 toneladas cada agricultor, ¿no? Si fueran apagados a 70 euros tonelada, es decir, solo el tratamiento, estamos hablando de una cantidad de 1.400 euros al año. Bueno, no está mal, pero sí que es verdad que en la recogida es donde ellos tienen un mayor rendimiento y una entrada de dinero que quizás sea el diferencial. A lo mejor 150 o 200 euros al mes, bueno, pues es interesante, ¿no? Pero no es tan significativo como 425 que os decía. Hay que vender muchas lechugas en este momento, no debería ser así, pero hay que vender muchas lechugas para sacar 425 euros. Seguimos, ¿no? Una cosa que es... Hacemos la ronda en este sentido y ya acabamos para que hagan preguntas. Mira, yo te cuento un poco el caso que tenemos idea de hacer en Vilasantar y las dudas que tenemos. Y la idea de la subvención que pedimos al GDR parte de una cosa que hacéis aquí en Pontevedra, que es la planta del Punto Verde Vilaboa. Fue como nos inspiramos y como lo tramitamos, porque nos pasaron las autorizaciones, las comunicaciones a la Consellería de Medio Rural, entonces conseguimos que nos pudieran dar la subvención sin pedirnos autorizaciones administrativas. Vosotros ya tenéis esos puntos verdes creados donde podría ser una idea para hacer ahí el compostaje. En la de Vilaboa, de hecho, se pidió una autorización para hacer un compostaje con algas, hacer como una prueba piloto. Siempre estamos con las pruebas pilotos para evitar las autorizaciones administrativas. Pero sí que yo creo que es muchísimo más eficiente como agricultor, bueno, primero hacer la recogida porque creo que consigues una calidad mucho mejor, pero un agricultor o ya tiene un tractor o como mínimo lo necesita. Cualquier aporte económico extra que le venga a ayudar a sufragar o amortizar o a rentabilizar la utilización del tractor, bienvenida sea. Entonces, es muchísimo menos la inversión que hay que hacer en agricultores. Habrá que buscar la escala, el tamaño. Oye, pues los que están a menos de 10 kilómetros necesito que gestionen 200 toneladas. Pues tendrán unos requisitos distintos de los que tengan que gestionar solo 50 toneladas. A mí no me parece difícil ni monstruoso, con un tractor pequeño de 30-40 caballos, que es el que teníamos nosotros hasta ahora, estamos gestionando 6 toneladas al mes. Me aventuro a decir que con la maquinaria que teníamos podríamos gestionar bastante más. Con las instalaciones que tenemos podríamos consumir el fertilizante. Entonces, es multifuncional, es una salida multifuncional, no sé qué palabra utilizabas, que solo valga para un producto, ¿no? Que solo cumpla una función. Sí, esa es la idea. Sí. Entonces, yo recomiendo hacerlo. La duda que nos planteamos en Vilasantar es, cuando hablábamos de sacarlo a licitación, para que el ayuntamiento, porque quien lo tiene que licitar es el ayuntamiento, no va a ser la Diputación. Pondréis los medios, animaréis, pero tiene que ser el ayuntamiento. Nuestro alcalde Fernando tenía mucho miedo, decía, claro, yo no puedo, tengo que prestar un servicio universal de recogida y garantizar continuidad, no puedo depender solo de un agricultor. Nosotros somos cooperativa y decía, ¿por qué no hacemos el contrato con la cooperativa y tú te encargas de buscar 3 o 4 agricultores que lo hagan? Y surge la duda, ¿cada uno en su explotación o de forma conjunta un espacio? Tenemos un terreno cedido, firmamos el contrato esta semana con una asociación, que es básicamente nuestra, que es para ser la propiedad de los terrenos, para hacer la cesión de ese terreno. ¿Qué pasa? Que llegamos a la Consellería y nos dice, el proyecto piloto no lo puede pedir la cooperativa, que sería la que licitaría lo tiene que pedir el ayuntamiento. Exacto.
Ya, más rollo jurídico y de Sí, papeles, sí. o sea, es que es la leche. El que tiene que ser gestor autorizado somos nosotros. Entonces, para mí la clave está en que lo hagan agricultores y no plantas centralizadas, aunque se unan para hacerlo, ¿vale? Porque vean que es más eficiente para el uso de maquinaria y todo. Pero, sí, no, podríamos dejarlo. La idea de lo que queremos hacer en Vilasentar, con la duda de si lo centralizamos o no. Lo que dices está claro y aparte tienes la razón. Por eso yo decía que la administración, sea al nivel que sea, debe tener la sensibilidad de saber generar exigencias legislativas, exigencias administrativas en función del ámbito de tamaño en el que se mueva. Lo que era, por ejemplo, incongruente, que ahora ya no es así y irá mejorando, era que para hacer una plantita de 4 toneladas, la carga de permisos y administraciones que te tenían es la misma que tenía que hacer yo cuando era industrial y hacía plantas de 150.000 toneladas año. Yo confío que eso va a cambiar porque cambió en apicultura, cambió Eso en está cambiando. pequeños mataderos, Sí. cambió en muchas otras cosas, o sea que no... Damos la última vuelta y ya ir preparando preguntas, por orden. En cuanto a la isla de La Palma, es verdad que lo que decías tú, la zona norte de la isla, sí que nosotros planteamos que sea descentralizado, un compostaje descentralizado. Y estuvimos también trabajando junto con Franco en el proyecto de los grupos operativos de agrocompost. Hubo un momento que hubo una serie de encuestas en las que los agricultores tenían que manifestarse si estaban de acuerdo en querer participar en un proyecto así de agrocompostaje. Y no solo hicimos las encuestas en La Palma, sino también en Canarias, y se vio que había un resultado bastante positivo, y después de esas encuestas incluso ha habido agricultores que nos han solicitado, pero ¿qué pasa con este proyecto? Que no lo dejaron ahí, nos hicieron una encuesta, no se ha desarrollado. Yo creo que sí, los agricultores están interesados. Sí es verdad que la normativa tiene que cambiar, que hay que dimensionar y poner unas cotas para unos tratamientos que sean en determinados volúmenes, que no sea la misma normativa que para grandes superficies. Y creo que en lo que es en La Palma ese modelo es posible, junto con el doméstico, el comunitario y bueno, la planta que ya existe para tratamiento de algunas zonas en recogida selectiva, que además daría un poco más de calidad a lo que hay. Sí, sí. Vamos a ver. Se me ha olvidado comentaros que os decía que la recogida selectiva que se hizo en nuestra zona, que son 42 pueblos, lo estaban llevando a 3 agricultores, ¿vale? Y es la mancomunidad la que aporta la Mini para trabajar, no solo en mi huerta, sino en todas. O sea, es la misma maquinaria la que va a las 3 huertas. Eso es importante, yo creo, ¿eh? Porque sería una inversión absurda que cada uno de los pequeños agricultores tuviéramos nuestra máquina. Sin duda. Y luego, por otro lado, no se trataría solo de darle los medios al agricultor, pagarle, lo que quiera que sea, sino acompañarle. Hay que enseñarle y hay que acompañarle en los procesos. Creo que estaba claro. Sí, sí. Sí, bueno, yo De acuerdo. totalmente de acuerdo con que sean los agricultores, por supuesto, bueno, los agricultores o quien sea en el mundo rural el que tenga que hacer todo ese planteamiento. Lo que sí habría que tener una cosa muy clara, que es ver la dimensión de la rentabilidad. O sea, porque claro, evidentemente el tener mucha maquinaria dispersa, todo eso es un problemón, y lo que habría que diseñar es decir, pues una planta mínima tiene este volumen, aunque sean 3 agricultores o 4 los que estén haciendo eso, tiene que tener para amortizar esa maquinaria, para amortizar lo que se necesite, la recogida, el camión, bueno, todas esas cosas que se necesiten, y tendrán que tener unas dimensiones concretas. No se podrá hacer plantas de 6 toneladas porque no tiene ningún sentido. O sea, eso es lo que estamos es haciendo, volviendo a ahogar otra vez al mismo protagonismo en otra piscina más pequeña, pero que se va a ahogar exactamente igual. O sea, Bueno, abrimos la ronda. Por favor, un poco de orden, levantáis mano. Yo tengo una pedida, una palabra, que está allí, que será el primero, y después, sucesivamente, César, siguiente. Entonces, el micrófono no, primero está esta persona de aquí. Perdón. El vicepresidente es muy importante, pero está de segundo. Hola, buenas tardes. A ver si sintetizo. Voy a hacer un poco una síntesis de puntos débiles y puntos fuertes y cuál es para mí el punto crítico. Bueno, por favor, ser breve. Muy rápido, sí. Sí, ya me conoces, pero intento ser muy rápido. Mira, yo diría que el emprendimiento no se sustituye con nada.
las regiones desarrolladas es porque hay emprendimiento y capacidad humana. Cierto. La profesionalización, respondiendo a lo que decía Jesús también, es necesario un cierto nivel de profesionalización. Legalmente, el límite que yo veo en todo esto, o sea, por supuesto, la tasa de vertederos es lo que puede cambiar el sistema en general. No nos va a dar el éxito, pero sí nos va a dar dinero para hacer cosas. La tasa de vertederos no sé si al final se va a hacer en el decreto, en la ley de residuos, la modificación. Y entrando en la parte crítica, lo que yo creo que es legal, yo diría que lo fundamental, y eso ya por lo visto yo no es el problema mío y de mi empresa, por tanto no lo tengo muy analizado, pero creo que se puede analizar y diagnosticar. Existe, o sea, el marco es Directiva de Emisiones Industriales, que te dice la figura de protección digamos, de evaluación ambiental a la que está sometido, Directiva de Residuos, y luego ya desciendes al terreno local. Esas dos permiten una cosa que es fundamental, que es que los ayuntamientos, o sea, que los ayuntamientos tengan la doble competencia urbanística y medioambiental. Es decir, que el que promueve una planta, una iniciativa, no tenga que ir al nivel autonómico, sino es fuerte, pero es así. Y de hecho hay normativas en España que ya lo amparan. Entonces yo creo que esa parte es la fundamental. Porque el ayuntamiento entonces conoce a su gente y puede decir si la iniciativa es municipal, es ganadería o tal. Eso yo creo que esa opción está. Y esa es para mí el punto más crítico de todo. Y os ofrezco a ti, Carlos, a Franco, a la gente que se quiere incorporar, a hacer un pequeño grupito, intercambiar esa información y sacar un diagnóstico de que efectivamente, evidentemente tenemos los planes de residuos, la asociación a las mancomunidades como digamos una cosa que sujeta, que legalmente pues significa, pero si el ayuntamiento tiene la doble competencia, yo recuerdo ahora mismo en Andalucía, Huelva, para acabar, puede dar proyectos hasta de 100.000 toneladas de, por ejemplo, de compostaje a nivel municipal, incluso un pequeño municipio. Entonces la opción está. Yo os invito a intercambiar información y llegar a ese diagnóstico. Ok. Creo que básicamente es que se tiene que reforzar el poder local de administración a ese respecto. Creo que es así. 100.000 toneladas me parece muchísimo, pero bueno. Sí. Sí, bueno, boa tarde. ¿Quieren contestar aquí? Sí. ¿Tenéis un...? Una nueva ley de procedimiento ambiental y la tendencia es lo contrario. En las autorizaciones ambientales integradas ya ni vamos a pintar, antes pintábamos algo y lo que antes eran licencias de actividad clasificada ahora se inventan otra figura de licencia de actividad única y creo que en las instalaciones de tratamiento de residuos las condiciones ambientales las impondrá la Diputación o el Gobierno vasco. Por lo que nuestra mini planta se libra de esto, pero las siguientes, y creo que es la tendencia general. Cesario. Sí, a ver, salieron tal cantidad de asuntos que vou intentar sondar un pequeno brochazo de algunhas. Primeiro, a voluntariedade. Mire, aquí voluntario, quitando algúns moi comprometidos, nin pa comer, como decía na Mili. E a xente ten unha sensibilidade especial para detectar se hai vontade real de aplicalo ou se é la. Vale. É evidente que se o 70 ou 40% se resiste esa voluntariedade, non hai que na reduza a base de paus. Non hai que na reduza. Ahora ben, si se ve que hai esa vontade, pois, evidentemente non hai. Non hai. E non hai, por exemplo, por parte dos concellos. Eu son concelleiro, con responsabilidades de goberno. Non hai. A Lei 22/2011, despois de 3 ou 4 anos de dixestión, obligaba a que en 2 anos todas as ordenanzas municipais tiñan que estar adaptadas a esa lei. Dudo que haxa ninguna en todo o Estado. Dudo que haxa ninguna.
Vale. Evidentemente, o ciudadano da pé que non este moi comprometido detecta, non sabe esta música en concreto, non sabe a nota, pero detecta que a música soa mal. A música vai desafinada, non se trata de cantar ben. É evidente, totalmente evidente. Claro, non houve ningún estímulo. Por exemplo, un instrumento que teñen os concellos, que é o PEMUS, Plan de Mobilidade Urbana Sostenible, Segura, bueno, estas cousas, resulta que puxeron ao lado que si querías fondos europeos, tiñas que ter un PEMUS. Bueno, todos os concellos fixeron un PEMUS, tuveran en previsión facer algo ou nada en mobilidade. O sea, non hai vontade desde arriba e temos como se comportan os concellos, que non están facendo nada ou fan, que aparentan que fan algo. Claro, eu digo sempre, as leis sobre residuos están para non cumplir e non pasa nada. Non pasa absolutamente nada. Bueno, isto dá pé ao seguinte paso. Nos aquí fixemos unha ordenanza revitaliza en que os xuristas nos decían pero isto non é competencia de Diputación. Non? Eu que tiña que darlle o visto vou dicir, certo, pero como non fan nada, non terán a santo morro, a santa desvergüenza de recurrir, se a Xunta do Estado, esta ordenanza. Efectivamente, ninguén a recurreu e na ordenanza pon lindezas como que o compostaxe comunitario é prevención, así como un par. E ninguén se atreveu a... Por qué? Porque a situación é a que é. Bueno, seguinte cuestión, que esta sí que é peluda. Mira, o marco de competencia, e desto que se cita as multinacionais, está fixado pola Unión Europea. E a normativa de contratación sí que se aplica hasta a última coma. A ambiental non, a ambiental da igual, pero a de contratación hasta a última coma. En estes momentos está a extremos de delirio que están presionando para que os contratos menores, que son os que permiten darlle ás empresas locais certos traballos, que pasen a abertos e se interesa algunha multinacional que escolla. E iso obriga máis que a Guardia Civil cando vai co tricornio. E iso de dicirlle voulle dar para recoller ou cousas desas, vexo francamente complicado. Así, igual mañán cambio porque hai lobbies, entonces de repente pois o lobby consigue que, pero vexo francamente complicado. Aparte vexo outro problema, que é que se un agricultor resulta que pecha os 2 anos, como queda o servicio aí? Se recolle el, que xa en Austria houve problemas deses, houve zonas que quedaron sin cobertura por culpa de que pecha os 2 anos. É que é un pouquiño máis complicado que eso. Paro, porque senón... Sí, bueno, podemos... Sí, paro, teño bastante máis. Aparte son cuestiones de gran calado, ¿no? Sí, pero que condiciona moitísimo. Antes estuvo a punto de... Que dicir, os concellos non fan leis, Os concellos exercen mandatos, por lo tanto, ten que estar dentro da lei. Entonces, hai unha limitación que tal. Bueno. Non sei se queredes contestar a alguén ou decir algo ao respecto. Se non, temos máis preguntas. Sí, hai ali unha e aquí outra. Buenos días. Hay un punto central que está presente siempre, que es un poco la crisis del modelo central del biorresiduo, ¿no? Sobre todo con el escenario de condiciones que va a haber con la subida de combustibles, la subida de fertilizantes, etc. Y me da la impresión que al tratar de afrontar la gestión descentralizada con esta orientación del cocompostaje u otras, siempre nos olvidamos de adaptar un poco el nivel de pensamiento. Estamos pensando siempre en nivel de opuestos. Entonces es recogida de agricultores, no recogida de agricultores, recogida, no recogida, incentivo por bonificación o por corresponsabilidad participativa conquistada en un proceso de sensibilización, etc. Y cuando se habla de los referentes, como puede ser Austria, nos olvidamos de que realmente desde los años 90 lo que han trabajado, o sea, digamos que todo el caso austriaco no es algo monolítico,
sino que hay muchísimas fórmulas en las cuales los agricultores recogen, en algunos casos y en otros no. Realmente, una vez que se ha abierto la espita, se han roto las limitaciones centralizadoras y normativas, pues entonces digamos que hay una especie de inteligencia territorial que afina el modelo adaptado a las condiciones, a las ventajas y a los limitantes de cada territorio. Y en este caso, el caso francés, que es un caso muy olvidado, porque evidentemente no tiene la cobertura que tiene Austria, ¿no? Pero existen 35 asociaciones, creo, hace unos años eran 35, de agricultores compostadores que tienen una diversidad de fórmulas tremendas. A la hora no solamente plantean la recogida y no la recogida, sino también el consumo propio del compost, del producto final, y la comercialización. Entonces, la labor del Estado francés, que sigue en muchos casos por encima en estas cuestiones del Estado español, es que ha tratado de simplificar todo esta jungla y este peso de normativa, ¿no? Y al mismo tiempo les ha dotado de herramientas, por ejemplo, ¿no?, de crear para aquellos agricultores que quieran comercializar su compost, pues una ayuda en forma de... ¿Perdón? Que acabe. Que se te acaba el tiempo. De acuerdo. Sí, ya estoy acabando. Pues les ha dado herramientas para convertir ese producto final en algo adaptable a la venta, ¿no? Entonces, la conclusión final es: pensemos simplemente, una vez que hayamos liberado el tema de la normativa y de la centralización, ¿no?, en un conocimiento del territorio para adaptar cada fórmula a cada pueblo, a cada población, a cada comunidad, a cada consorcio, a cada provincia, etc. Nada más. Está aquí. Despois, vosotros podéis intervenir en el momento que queráis, pero porque si no se acumulan las preguntas y pues no hay... O sea, que lo que queráis, si hay algo relativo a las preguntas de ellos, tomáis la palabra directamente. Sí. Yo tengo una duda. Cuando se habla de residuos agrogandeiros, ¿también se valora lo de los estiércoles y los purines? Eso no, ¿no? No, nosotros tenemos una discusión a ese respecto porque nosotros hablamos de residuos que, digamos, que por su naturaleza estructural son compostables. Los purines, tanto de vacuno como de cerdos, podrían ser compostables, pero con un proceso previo anterior. Date cuenta que un purín tiene un 4% de materia seca, o sea, no es compostable. No sé si queréis... Si hay palabras aquí. Yo insisto en el modelo de utilizar animales y es muy difícil separar el estiércol del que cagan de una cosa del que cagan de otra, con perdón de la palabra. Entonces, sí que desconozco si en el modelo austríaco tengo entendido que sí, que también se utiliza algo de animales, que hay directrices de la Unión Europea que así lo indican. Insisto en la ley, anteproyecto de ley de desperdicio alimentario, pero incluiría todo mezclado. Para mí eso forma parte de esa multifuncionalidad. Ya que hago un proceso, voy a optimizarlo lo máximo posible. Ya que tengo un tractor que me permite hacer eso, pues lo voy a usar para todo. Sean restos del invernadero, o sea, yo le doy igual a mis cerdos los restos del invernadero que los restos de la frutería del pueblo. Son exactamente iguales en esencia. Bueno, los míos son ecológicos, los de la frutería no. Pero el hecho de recircularlos me parece suficientemente ecológico como para defender su uso. Pero ahí ya estás mezclando todo, un proceso más integral. Los restos de las gallinas y en tu granja con los restos de las gallinas o de otros animales que tengas, eso... ¿Con el estiércol, dices? Sí, puedes... los mezclas para después, para abonar tus tierras, supongo, y para... A ver, yo cuento muy rápido cómo es el proceso, que lo hago en medio minuto. Hay un proceso hay un proyecto de avicompostaje en Pamplona y hay unas cosas así, pero la idea, lo que yo hago es, cuando haces compost pones bioresiduo y encima estructurante. Yo hago al revés, todos los días. Primero pongo el estructurante tapando la comida del día anterior. Digamos que lo que hago es la cama de los animales. Igual que en una granja de caballos, tapan la bosta del caballo con paja para que luego vuelva a echar encima. Yo tapo lo que comieron los animales el día anterior, en un espacio más o menos grande, y echo la comida nueva. No la van a comer toda, pero hacen un trabajo de pisoteo, de mezclado, da igual que sean gallinas, pollos que cerdos. Los tres hacen lo mismo, cada uno en su escala. Eso todo va haciendo una cama. Tiene dos ventajas.
alimento a los cerdos, me mezclan todo el residuo. Claro, yo no les puedo decir, no cagues ahí. Realmente el cerdo va a hacer sus deposiciones a otros sitios, son muy limpios. No lo hace donde come. Pero luego queda una cama hecha y permanente que es mi estiércol. Yo cuando arranco el estiércol no lo mezclo con nada, ya está mezclado ahí. Es un producto mixto del estructurante que utilizo de cama, que vienen siendo toxo, fieito, silvas y hojas de carballo, que voy con una maquinita que tengo especial, como un cortacésped gigante, imagínate, que recoge materia orgánica muy fácil sentado en el tractor. Y eso es la cama de mis animales mezclada con esto. Tengo la ventaja de la alimentación de los animales y tengo la ventaja de que eso, así que tiene esta altura, se calienta. Mis cerdos duermen en una cama, aunque haya 4 grados fuera, a 30 grados. Entonces tiene muchas ventajas, pero lo que decías tú de mezclar, yo no mezclo nada. Ese estiércol que saco ya lo tiene mezclado en su naturaleza, nació así. Vale, ese es nuestro modelo. Sí, a mí me parece especialmente interesante entender que la solución a los retos de la materia orgánica de modo muy descentralizado pasa por una gran flexibilidad mental de quienes hagan la gestión y que cada territorio tiene una solución diferente. Por ejemplo, se me ocurre una que puede ser interesante, que seguramente conocéis, que es la de Álava, conscientes de que una explotación ganadera tiene que estar a 500 metros de distancia de un punto donde haya tratamiento de residuos sólidos urbanos y que había ganaderos interesados en Álava en participar en sistemas de agrocompostaje. La Diputación, inteligente y flexible, la solución de Diputación fue: no te preocupes, vas a ser tú el maestro compostador comunitario. De manera que la ciudadanía lleva al punto de compostaje comunitario que está en el núcleo y cada cierto tiempo viene el ganadero, se lo lleva y lo mezcla después con sus estiércoles y se evita los 500 metros de distancia y conviertes al agricultor en maestro compostero, que no es ninguna tontería. Hasta ahora hemos estado en la Diputación, he estado formando a personas licenciadas con alta cualificación, pero realmente un agricultor podría tener una diversificación, no solamente por tratar la materia orgánica, sino por actuar como maestro compostador y llevarse el compost de las composteras comunitarias para acabar de afinar luego con sus estiércoles, porque lo que sabemos es que normalmente están flojos de nitrógeno y fósforo. O sea, para utilizarlo en la agricultura le viene bien una segunda vuelta ganadera. Ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto con la Fundación Biodiversidad en Zona Centro, en Cáceres, en Toledo, en Ciudad Real, y cada una de las personas que están en fase de asesoría es en un municipio distinto, una persona distinta y la solución es distinta. Entonces, la clave yo creo que es identificar dónde hay agricultores, la Unión de Labregos, por ejemplo, dónde puede haber algún agricultor interesado. Entrevistarse con el agricultor, cuál es tu modelo, qué recursos tienes, tienes maquinaria, no la tienes, tu concello está interesado en qué medida, y establecer una fórmula y no tener inconveniente en tener 15 fórmulas distintas. La versatilidad es clave, la naturaleza funciona por biodiversidad y por capacidad de adaptación a un medio que realmente normativamente es hostil y cada realidad del ecosistema institucional requiere soluciones distintas caso a caso, agricultor a agricultor, municipio a municipio. ¿Más por ahí? ¿Más preguntas? Bueno, yo quería comentar lo de Cesario, que creo que es relevante en el sentido de que el peso de unas leyes es peso, ¿no? Lo tengo aquí. Y el peso de otras leyes es liviano. Entonces, todo depende de la carga, digamos, de la prueba, ¿no? Entonces, claro, la ley de contratos del Estado se cumple y cada vez será más restrictiva. En cambio, las cuestiones ambientales son como, bueno, te vais haciendo. Y si te vale bien y si no te vale también. Y ese es el gran problema que yo veo. Entonces, yo no quiero establecer un conflicto entre las cuestiones. Alguien dijo ahí que nada puede sustituir al emprendimiento. Está claro, está claro. Y creo que ese germen y esa multiplicidad de soluciones que están muy adaptadas al territorio es irreemplazable. Yo me refiero a que si queremos llegar a un estadio más avanzado en el cual eso se generalice, hay un punto frontera en el cual sí o sí, yo estoy convencido, puedo estar equivocado, pero estoy convencido, hay que pasar de la voluntariedad a la obligatoriedad. ¿Dónde está ese punto? No lo sé. ¿Que lo hay que pasar? Estoy segurísimo. Entonces no es un conflicto entre esas dos cosas, ¿eh? Yo con lo que decís, con lo que dices tú, Franco, y lo que se dijo aquí, estoy plenamente de acuerdo, pero creo que eso tiene un recorrido limitado. Y esa diversidad es riquísima y en el propio desarrollo de esa diversidad se generan, como en la selección natural, los mejores métodos que son aquí de una manera y allá de otra manera. Y no es lo mismo cómo se desarrolla un animal en la selva tropical que en el desierto, eso es obvio. Pero después, cuando se quiere generalizar y que sea de uso generalizado, o sea, consuetudinario, necesariamente
necesariamente tiene que pasarse a la obligatoriedad. Creo que no hay otra. No, tienes allí. Hablando de la obligatoriedad, recuerdo unas charlas en las que estaba César y decía, vamos a 120 kilómetros por hora, ¿por qué no nos dicen es voluntario, haz lo que te dé la gana, ¿no? Alguien nos obliga y hay unos controles que lo hacen. La ley de residuos, de la que hablabas antes, la 22/2011 y la actual gallega, todas establecen, y es de responsabilidad de las entidades locales, un sistema de supervisión, de vigilancia y control de los impropios, de lo que se deposita en los colectores y todo esto. Yo no sé si aquí se hace, si a raíz del Revitaliza, cuando un restaurante dice yo composto mis residuos, ¿se hace algún análisis, alguna vigilancia de si realmente es así? En Vilasantar lo estamos haciendo, nos encontramos con cosas en las que es voluntario, es gratuito, me molesta porque lo recojo yo, y me encuentro que tiran en el fondo del contenedor a granel las mondas de las patatas, que hay que vaciarlas a mano cuando llega el camión, porque lo supervisamos todas las semanas. ¿Hacéis algún tipo de supervisión? Porque da igual que hagas compostaje individual, agrocompostaje o compostaje comunitario. Si no se controla eso, no hay, los 100 que se apuntan lo harán, o los 4 más concienciados, pero mientras no pongas obligatoriedad y sobre todo sistemas de control, no vas a conseguir que se cumpla. Ni contenedor amarillo, ni marrón, ni verde, ni fosforito. Pero ahí no hay conflicto tampoco. Nosotros sí hacemos ese seguimiento y además hemos sido pesadísimos. En el sentido de que hemos estado encima, hemos sustituido a los propios usuarios en muchos casos. Ahora mismo no tenemos personal y lo que hacemos es, explicar, aleccionar, ilustrar, etcétera, y exigimos una serie de cosas y de hecho hemos impuesto elementos de trazabilidad sin los cuales no aceptamos que eso esté bien hecho. Y los elementos de trazabilidad es que tienen que remitirnos a una app que hemos creado nosotros los datos de proceso. Y esos datos de proceso, aparte de observaciones, ¿los validamos o no los validamos? Y a quien no se lo validamos, si hay un día una subvención para eso, ese ya sabe que no va a tener. O sea que en ese sentido lo hacemos. Ahora bien, eso que lo hicimos de una manera sustituyendo la responsabilidad del propio, porque lo hacíamos nosotros con personal, que tuvimos mucho personal durante un tiempo, ahora ya no podemos hacerlo, lo que hacemos es vigilar que eso se haga bien a través de esa app y en el futuro se entiende que eso sería el germen sobre el cual la gente ya haría las cosas bien, porque ya tiene ese recorrido hecho. Y todo eso está todavía en el terreno de la voluntariedad. O sea, aún estamos todavía en el recorrido de la voluntariedad. Ahora, cuando yo digo que los elementos técnicos y científicos, el conocimiento de causa sobre las cosas es muy importante, lo mantengo. Nosotros hemos conseguido compost con hasta el 8 y el 9% de nitrógeno orgánico ligado, que eso nunca se había conseguido gracias a un exquisito cuidado, que ahora mismo ya no lo tenemos tanto y estamos más bajos, de aportación de residuos proteínicos, que históricamente no se aportaban ahí. Hemos tenido unas discusiones bestiales con Greenpeace, con Adega, con Amigos da Terra, con todo Dios, porque venían bebiendo en fuentes equivocadas pretéritas. Y eso hay que desenmascararlo. Y eso solo viene por vía del conocimiento positivo. El conocimiento positivo para mí es la ciencia. Eso no es la solución, pero es necesario para la solución. Porque si no se hacen cosas fatal. Por ejemplo, tomar la temperatura en el compostaje porque, bueno, pues hoy estoy alegre y la tomo, pero mañana estoy triste y no la tomo. Eso no puede ser. Nosotros no dejamos hacer un compostero comunitario si no hay un punto de agua allí, porque sabemos que el proceso del compostaje es deficitario hídrico, cosa que en el común de la gente compostadora histórica piensan lo contrario. Solamente es excedentario en las fases iniciales hidrolíticas y después es deficitario. Si no tienes agua, la cagaste, se te para el proceso. Ese tipo de cosas, que son de ciencia positiva, tienen que introducirse necesariamente, como la ley de la gravedad o la fisión nuclear. Son elementos que existen y ya está. Tú puedes ignorarlos, pero esos están allí. Y los cuerpos no levitan, los cuerpos caen. Tú no puedes elaborar una teoría basada en que los cuerpos levitan, porque no levitan. Esa es la cuestión. Y aquí nosotros hemos sido rigurosísimos, pesadísimos, lo puede decir todo el mundo. Y ahora, bueno, no sé. No hay más palabras. Prometemos no reñir a nadie, ¿eh? Como tú ya hablaste, me queda aquella. Como tú ya hablaste, pasas a segunda ronda y había una palabra allá atrás. ¿Sí? Digo, yo voy a los que ya habéis hablado, prefiero dejarlos ya para último y quien no haya hablado tiene más, si os parece bien, ¿no? Hola, moi boas.
Eu quería comentar que eu estou convencido que saiu durante toda a mañá como fío conductor a dificultade das autorizacións. Eu estou convencido que o camiño segue sendo duro e vai seguir sendo todavía máis duro. Convencido totalmente, ademais. Aunque sexan toneladas, un número anual moi pequeniño, o camiño legislativo da protección ambiental vai ir por aí, digo con bastante, un pouco experiencia de causa, en plantas grandes, a administración sempre vai tirar por aí, o camiño é ese. Entón, teremos que concienciar de que temos que facer as cousas ben, habrá que invertir certas cantidades e buscar ese equilibrio xusto. O que tamén boto en falta, tamén en xeral, que só está falando, son agricultores nesta sala. Non hai... Son os que terían que falar, son os que terían que escoitar, pero principalmente falar. E de algúns dos intervintes, intentar criminalizalos inicialmente, penso que non é o camiño adecuado. Sabemos perfectamente como é o campo galego, e os problemas que ten. E cargalo, ou ter a intencionalidade de cargalo con un peso máis, ou incentivalos a que carguen, penso que ainda así un pouco, desde a xente do compostaxe, que me podo incluir eu mesmo, un pouco excesivo. E eles teñen que ser partícipes desde o inicio, nese sentido, en calquera das opcións. E iba un pouco por aí, é dicir, esas dúas cousas, simplemente. Non sei se por alusións... Sí, non sei quen criminalizou os agricultores aquí, porque nos lo cargamos. Eu non sei a que te referías. Eu son agricultor, esencialmente, non me sentín... Non sei a que te referías. Eu non sentín que nadie criminalizara os agricultores aquí, me parece. A que matiz te referías, se non... Non recordo o seu nome, pero, bueno, penso que fixo algún comentario que eu, se fora agricultor, persoalmente, tendo algúns, e sobre todo coñecendo tamén un pouco o campo galego, sentiríame un pouco, só que claro, non sería eu quen o teria que decir, eu teño esa idea e quizá non sexa máis adecuado. Referíme, sinto señalar a persoa Franco, sí, exactamente, con sentido de crítica positiva, me refiro. Temos que ser conscientes de como traballan. Todo tipo de agricultores, principalmente, que aí tamén unha perspectiva. Tan agricultor é un señor que ten unha granxa de polos e traballa para certa cooperativa orensana, como un produtor de patatas na Limia. Maiores diso, hai outro tipo de problemáticas vinculados tamén aos residuos, e todos nós que traballamos en residuos coñecemos vinculados ao propio sector agrario. A iso me refería, é dicir, xa temos suficiente problemática da xestión dos residuos que eu xero para maiores, e quero dicir intelectualoides como eu mesmo, me veñan a decir que eu teño que asumir agora parte dos residuos da cidade. Esa é a coyuntura que eu quería plantear. Vale, sí, correcto. Non sei se Franco queres dicir algo. Creo que ya identifico que fue. Cuando dije que los agricultores estaban más llorando pendientes de las ayudas de la PAC, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, un agricultor pequeño puede tener 3.000, 4.000 euros al año de ayudas de la PAC. Si coge 100 toneladas a 70 euros, tendría 7.000 euros. No se trata de obligarle, ni de decirle que haga mal por no hacerlo, pero efectivamente en el entorno tiene materia orgánica y el buen manejo de una casería implica el saber cerrar los ciclos con los estiércoles y, por qué no, también con otros residuos que tenga en el municipio. Entonces, es abrir posibilidades distintas de diversificación de renta, que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. La agricultura no puede depender solamente de la venta de materias primas, tiene que transformar, prestar servicios agroturísticos o prestar servicios agrocompostadores. Y somos plenamente conscientes de que los agricultores tienen dificultades para incorporar nuevas tareas. Les suena bien cuando le dices, oye, que por 100 toneladas a 70 euros podrías tener 7.000, el doble de lo que puedas tener por la política agraria común, y tendrías un insumo que te ahorrarías tener que comprar estiércoles fuera. Les suena bien, pero después son conscientes del trabajo que tiene. Entonces, no es criminalizar, es ser conscientes de las limitaciones, y luego nos hemos encontrado, y tampoco es criminalizar, con agricultores que sí que quieren entrar, pero luego no hacen una buena función de agrocompostaje. Y nos encontramos con agrovertidos. Y no es criminalizar. Me gustaría que no hubiera evaluaciones de impacto ambiental muy duras, pero el seguimiento a los agricultores no es fácil,
porque no siempre toman datos, entonces hay que buscar mecanismos de seguimiento amigables, pero en la que ellos tengan que asumir responsabilidades. La gestión de residuos es una responsabilidad. El agricultor, si entra, tiene que saber que tiene que asumir una responsabilidad de gestión de residuos, que no es lo mismo que el cierre de ciclos de sus fincas. Totalmente. E penso que, ademais, eu personalmente, dos mellores compostadores que teño coñecido, seguramente podemos decir que son, pois mira, produtores de viño biodinámico nunha zona próxima de aquí. Eu, da xente que mellor supe compostar, seguramente son ese tipo de xente. Tamén temos agricultores perfectamente formados, diría meu, que me teñen dado moitas leccións a nivel de compostaxe, pasando con máster e cátedra e todo demais, a mí mesmo. Entón, tamén temos que diferenciar que o sector agrario é moi amplio, hai fantásticos profesionales que eu non teria que enseñar ninguna sola palabra de compostaxe, senón solamente aprender deles. Eu quería aportar a este debate tamén. Eu como agricultor pequeno, e home, vivimos a muller e eu desto, tan pequeno non son, da PAC cobro 0 euros. Un ano me pagaron 500 euros, me costou o servicio de aconsellamento 600. Entón, 3.000 non sei onde. Dudo moito que os de 4 de Larrabecho cobren PAC, non o creo. Poñería a mão no lume. Eu, unha proposta que fixen a través do sindicato no que pertenezo, cando se salen tormentas de ideas, falando da PAC, decía, e por que non vinculamos o pago da PAC a cantidade de bioresiduos que un agricultor sexa capaz de xestionar? Eso é un pago verde directo, non hai máis. Para min non é unha carga máis gestionar bioresiduos. Eu reivindico o meu dereito a que a materia orgánica do meu concello non se pague por levala fora. Que me paguen a min, que estou comprando esterco fora. O reivindico como dereito. Ojalá houbera máis agricultores aquí, ou máis agricultores promoveran isto como estamos facendo nós, reivindicando que haxe un marco normativo xusto. Pero os 4 que temos ganas de pelear un pouquiño contra a administración por estas cousas, estamos tan divididos en outras loitas que poder vender os ovos, sacrificar en pequenos matadoiros, comercializar os teus produtos sin ser potencialmente un delincuente medioambiental ou contra a saúde pública. Son moitas as loitas, pero vamos, máis que unha carga, eu creo que é un dereito que temos. Eu apostaría mañán por que se cobre a PAC, unha parte das axudas da PAC sexan en función non só cobrar unha renta, sino que foran vinculadas un indicador máis para cobrar PAC foran as toneladas de bioresiduos que lle gestionas da túa municipalidade. Quedan para un par de preguntas más, porque en teoría a las 6 acabamos la sesión. Entonces, si hay alguna más, pues la contestamos, y si no, ya la damos por terminada. Queda mucho abierto, quedan muchos temas, está claro que pendientes, y es nuestra primera inclusión, digamos, en esto del agrocompostaje. Hasta ahora estábamos centrados en otra cosa. Creo que es muy rico. Venga, palabra. Sí, buenas tardes. Con relación a esta última intervención, simplemente aportar que en Italia existen 2 regiones, una es Lombardía, otra es Véneto, donde agricultores cobran por mantener el nivel de materia orgánica en el suelo mediante aplicaciones a largo plazo de compost de calidad. Esto, claro, está en manos de las administraciones, son los que establecen los mecanismos para aplicarlos en un sentido u otro. Por tanto, es evidente que la PAC debería, entre otras cosas, solamente aplicar retornos de este tipo, ¿no? Y un comentario que se ha hecho, ha estado circulando esta tarde, es de si el sector agrícola, el sector agropecuario, además de los muchos problemas que tiene, que son muchos seguramente, ahora tienen que hacerse cargo de los residuos municipales. Yo creo que esto es un falso debate, porque yo creo que deberíamos borrar fronteras, y valdría la pena verlo todo como de una forma holística, integral, amplia, y pensar que aquello que se lleva a las ciudades o pueblos o villas, que son alimentos, proceden del campo. Y por tanto, una vez consumidos, los restos orgánicos de la comida, de preparar la comida, pues lo más lógico es que vuelvan al suelo, compostados evidentemente, o valorizados de alguna forma. Y esto pues pasa por establecer mecanismos que permita que esto, en vez de ir a vertederos, incineradoras o otros lugares, pues vaya en forma adecuada
al suelo agrícola. Y esto puede hacerse de muchísimas formas. Por lo tanto, yo no creo que sea una cuestión de cargar encima de los agricultores una cosa que no les es propia, sino de que entendamos que el sistema agrario está aportando, está abasteciendo de alimentos a los pueblos, pero también a las ciudades y a las grandes ciudades, y que en las grandes ciudades en algunos casos se pueden llegar a valorizar residuos, pero que va a ser difícil que seamos capaces, por concentración de población y por cantidad de toneladas que se van a generar en una ciudad, que aquel material, aquel compost, se acabe aplicando en el espacio urbano. Una parte podrá absorber, pero no todo, y por tanto lo normal sería que con calidad este material pudiera retornarse al mundo agrario. Gracias. Ok, bueno, si os parece damos por terminada la sesión, pero que sea rapidita y ya final, ¿eh? ¿Por qué? Donde va ahí AU o calificación ambiental. Solamente los proyectos pequeños están digamos, se puede abrir la competencia municipal para dar el trámite ambiental. Que me dijiste, lo pongo en duda, pues tienes razón. Es que dije una tontería y me he dado cuenta y quería corregirlo antes de que corriera más. Bueno, quedáis todos invitados para mañana. Invitamos especialmente a los agricultores. Desde aquí se cursó invitación explícita a todos los, digamos, que tenemos contacto y que tienen un tamaño de medio pequeñito hasta medio grande, y no somos responsables tenemos un poder de convocatoria limitado. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos pelearemos un poco más mañana. Gracias.